Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con la clase de obesidad. La clase de obesidad está organizada en dos partes. La primera comprende todos los conceptos, todas las definiciones, desde todos los puntos de vista de obesidad, y la etiopatogenia y la fisiopatología de la obesidad. En la segunda parte ya vamos a avanzar con todas las enfermedades asociadas o comorbilidades y el abordaje terapéutico de esta patología desde el punto de vista nutricional, los fármacos que se utilizan en la actualidad para tratar la patología, y como último punto, el abordaje quirúrgico o la cirugía bariátrico-cirugía de la obesidad. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la definición desde el punto de vista fisiopatológico, que es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Y hay varios puntos que uno tiene que tener en cuenta. Primero, que la obesidad se trata de una enfermedad crónica. Es una patología crónica de consorte metabólico e inflamatorio. Es de origen multifactorial. Está definida desde algún punto de vista a través del índice de masa corporal, es que nos marca los parámetros, pero fenotípicamente se caracteriza porque hay un exceso de grasa corporal y de peso corporal, por supuesto. Ahora bien, la distribución o localización de la grasa corporal es la que va a determinar el riesgo. Fíjense en este gráfico las diferentes localizaciones, y no es lo mismo la acumulación o distribución periférica que central de la grasa, que es lo que vamos a ver cuando abordemos tejido adiposo disfuncional. ¿Cómo podemos contemplar la obesidad? Son todas definiciones o son todos conceptos que se van sumando, que no son excluyentes. Desde el punto de vista del porcentaje de tejido adiposo con respecto al peso corporal, se considera obesidad cuando el tejido adiposo es mayor al 25% del peso corporal total en varones o mayor al 30% del peso corporal en mujeres. Si a eso sumamos el peso corporal o la masa corporal en función de la superficie, como vimos en la clase de evaluación del estado nutricional, obesidad se define con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Conforme progresa la severidad, podemos decir que se considera obesidad grado 1 cuando el índice es entre 30 y 34.9, entre 35 y 39.9 consideramos obesidad grado 2, y obesidad severa, obesidad grado 3, cuando el índice de masa corporal es mayor a 40 kilos por metro cuadrado. Vamos a profundizar un poco desde el punto de vista fisiopatológico, porque es lo que vamos a ver cuando desarrollemos etiopatogenia y fisiopatología de la obesidad. Vamos a contemplar lo que se considera el ABCD según la Asociación Americana de Endocrinología, que es lo que vamos a ver, pero primero vamos a desglosar estos puntos que mencionamos cuando comenzamos. Se trata de una enfermedad crónica, de evolución crónica, es decir, que es una enfermedad tratable, es una condición médica extremadamente compleja por su impacto negativo en la salud que tiene, pero no tiene cura. Sí tiene tratamiento, un abordaje multidisciplinario, pero no tiene cura. Es multifactorial, que lo vamos a ver también. En las múltiples determinantes, los múltiples determinantes contemplamos factores genéticos, epigenéticos, ambientales y psicológicos. Uno de los puntos imprescindibles en la definición de obesidad es que existe o presenta un estado de inflamación crónica de un grado leve a moderado. Esta inflamación crónica la vamos a observar a nivel local en el tejido adiposo, a través del aumento de la celularidad de células inflamatorias como linfocitos, macrófagos, aumento de las interleuquinas proinflamatorias a nivel del tejido adiposo, y a su vez vamos a encontrar a nivel sistémico aumento de las citoquinas proinflamatorias circulantes, principalmente aumento de la proteína C reactiva, aumento de la interleuquina 6 y aumento del TNF-alfa. Como dijimos, desde el punto de vista de la composición, se acompaña de un aumento del tejido adiposo, de un porcentaje del tejido adiposo, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para hablar de riesgo cardiovascular, que es la causa de mortalidad más elevada que presentan los pacientes con obesidad, es la localización del tejido adiposo. Entonces, cerrando esta definición desde el punto de vista fisiopatológico, los norteamericanos, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, ha considerado el ABCD o el Adiposity-Based Chronic Disease, identificando explícitamente que es una enfermedad crónica, gradual, y alude a las bases fisiopatológicas para evitar confusiones. Muchas veces el obeso, vamos a ver que se lo estigmatiza, y pareciera ser que la persona con obesidad o sobrepeso presenta una patología de base que tiene que ver con falta de voluntad. Esta estigmatización, desde el punto de vista de una enfermedad crónica donde está regulada desde el punto de vista bioquímico por señalización adiposa, intestinal y a nivel del sistema nervioso central, es caer en un modelo demasiado simplificado. Veamos esta diapositiva. Vamos a ver a la izquierda una gráfica de Botero que lo utilizamos mucho porque acá tenemos todos los componentes de la obesidad. Claramente hay un componente genético que se transmite de padres a hijos, fíjense que niños obesos, padres obesos, sumado que también tenemos aquí la epigenética y el componente ambiental, porque hasta la mascota de la familia es obeso. Hay ambientes obesogénicos que generan y que perpetúan la patología en los grupos familiares. Ahora bien, tenemos que decir que en los mecanismos fisiopatológicos tenemos esta interacción que vemos a la derecha. La obesidad está determinada por un consumo alimentario, por supuesto, aumentado por un aumento de la ingesta energética, principalmente con alimentos ricos o de alta densidad energética, donde la industria alimentaria a lo largo de los últimos siglos ha favorecido, con los alimentos ultraprocesados, con elevado componente o composición de azúcares simples, altos en grasas saturadas, sumado a la segunda parte que está a la derecha, que es la actividad física. La actividad física que no llega a compensar este acceso exagerado energético. El gasto energético o el gasto basal que nosotros tenemos no se compone solamente del deporte, sino de la actividad cotidiana, y esto se ve reducido a través del sedentarismo. A lo que se suma, por supuesto, el componente psicológico o el componente psicoemocional, y la biología, todo lo que tiene que ver con factores genéticos y epigenéticos. La epigenética son todos los cambios que ocurren a través de la modificación intrauterina durante el proceso de gestación. No solamente la impronta genética que le va a dar este padre y madre al bebé, sino también el ambiente intrauterino, cómo condiciona la regulación bioquímica. Así que básicamente tenemos que entender que el obeso no quiere ser obeso, no es un tema de determinación emocional, si bien hay muchos factores sociales y psicológicos individuales, sino que existe un desequilibrio a nivel bioquímico, a nivel de la regulación del tejido adiposo y su comunicación con el sistema nervioso central, donde también influyen las influencias sociales, el impacto psicológico o los patrones de conducta alimentaria y la biología. Como les mencioné anteriormente, desde el punto de vista de determinantes de etiopatogenia, hay algo que es claro en este punto, que nosotros generamos un balance energético positivo. Aumenta
el balance energético o aumenta el reservorio que nosotros tenemos. Nosotros reservamos energía a través del tejido adiposo. El aumento de la ingesta calórica, a través de lo que les mencioné anteriormente, como alimentos ricos en grasas, aumento del consumo de azúcares simples y de ultraprocesados. Asociado a un gasto energético disminuido, este gasto energético dado por un estilo de vida sedentario más inactividad física. Una persona que pasa muchas horas durante el día con reducción de la movilidad basal, sumado a personas que no realizan actividad física. El gasto energético no está compuesto solo por lo que gastamos haciendo deporte, sino por las actividades basales. El 80% de nuestro gasto energético está dado por las funciones biológicas básicas: respirar, latir, movilizarse, digerir. Entonces, este desequilibrio entre ingreso y egreso, o entre ingesta y gasto, es lo que va a determinar un balance energético positivo con acumulación de grasa en el tejido adiposo o en el tejido reservorio energético. Ahora bien, a partir de ahora que vamos a ver la fisiopatología de la obesidad, vamos a contemplar tres estados diferentes. Primero, la regulación del peso corporal, los conceptos básicos de regulación del peso corporal en salud a través de los mecanismos, para dar paso posteriormente a la desregulación del peso corporal, o esta falta de equilibrio, la regulación cuando fallan los mecanismos vinculados justamente al reservorio, y ver qué diferencia existe entre acumulación en un tejido adiposo sano, en un tejido adiposo donde no tiene impacto cardiovascular, y cuando existe un remodelado del tejido adiposo y se convierte en un tejido adiposo disfuncional, o bien adiposopatía, que es justamente el tejido adiposo con alto grado de inflamación que va a ocasionar las complicaciones asociadas a obesidad. Bien, para comprender mejor la obesidad tenemos que examinar los circuitos del sistema nervioso central que controlan el apetito y la saciedad, y cómo estos circuitos pueden desregularse a través de cambios genéticos, de cambios ambientales. Desde el punto de vista de la regulación del hambre y la saciedad tenemos varios sistemas. Uno de los más importantes es lo que se considera el sistema homeostático o de regulación del peso corporal. Existen otros sistemas, como el sistema de recompensa o el reward system, que en realidad tiene que ver con el aspecto hedónico o placentero de la ingesta. Ahora bien, como ven en esta diapositiva y en la que va a continuar, nosotros tenemos varias formas de regular el hambre, así como también varias formas de regular la saciedad y saciación. La diferencia entre saciedad y saciación es que saciación es la señal inmediata para dejar de comer. Ahora bien, estos mecanismos que vamos a hablar fisiológicos para regular la homeostasis energética implican señales de ida y vuelta. Fíjense que ahora avanzo y después retrocedo de nuevo. Hay una intercomunicación continua entre el sistema nervioso central, el cerebro y órganos periféricos, principalmente tejido adiposo, músculo e intestino y estómago, o sea que tracto gastrointestinal y tejido adiposo junto con el músculo envían señales al cerebro para determinar justamente la regulación del apetito o de cuándo va a comenzar el acto de comer, así como también de la saciación y saciedad para darle fin a la ingesta. Este equilibrio de cuándo comenzar y cuándo detenerse es lo que a nosotros nos permite mantener a corto y a largo plazo el peso corporal. Cuando hay una desregulación en estos sistemas es que va a ocurrir o va a comenzar el proceso obesogénico. Dentro de las señales a corto plazo, o las señales de saciedad, la función más importante es inhibir el apetito. Entonces nos permite iniciar y darle fin a una comida o a una ingesta. Todas las señales de saciedad a corto plazo es la que vamos a ver en el tracto gastrointestinal. Las neuromecánicas, por ejemplo, la distensión del estómago cuando ingresan los alimentos es uno de los principales estímulos mecánicos para frenar la ingesta de alimentos. También tenemos señales neuroendocrinas que actúan a nivel parácrino y endocrino desde el tracto gastrointestinal hacia el cerebro. Las principales hormonas gastrointestinales que van a impactar en el cerebro son la grelina. La grelina es una hormona que secreta el estómago y es la única hormona del tracto digestivo que es orexígena. Estimula el apetito a nivel del sistema nervioso central. El resto de las hormonas gastrointestinales, el péptido II, el GLP-1 o el análogo GLP-1 es una molécula que vamos a ver después, la colecitoquinina, son todas señales que van a determinar una inhibición en los núcleos del cerebro encargados de la regulación del peso corporal del apetito. Ahora bien, además de las señales a corto plazo, vamos a tener señales a largo plazo, ¿sí? Es importante entender que las señales a largo plazo son las que nos van a permitir mantener o regular el peso corporal. Otra forma de interpretar la regulación del apetito es a través de lo que se conocen como vías anabólicas y vías catabólicas. Estas vías anabólicas, es decir, vías que estimulan o se nutren de la ganancia de peso, y las vías catabólicas, que son las que nos permiten perder peso, están reguladas principalmente por núcleos hipotalámicos. Los núcleos hipotalámicos, que se conocen como centro del apetito y centro de la saciedad, son los que conjuntamente con el intestino, el estómago y el tejido adiposo van a regular el peso corporal. Bien, desde el punto de vista del sistema nervioso central, acá vamos a ver que tenemos el núcleo hipotalámico lateral como centro de la alimentación, ahí lo vemos, y el núcleo paraventricular como centro de la saciedad. Tenemos que tener en cuenta que dentro de estos núcleos tenemos poblaciones neuronales específicas. Hay poblaciones neuronales anorexígenas o que inhiben el apetito, como son la de la pro-opiomelanocortina y el transcriptor relacionado con cocaína-anfetamina, que es CART, este sistema POM-CART, al ser estimulados, inhiben el apetito o generan anorexia. Por el contrario, tenemos una población neuronal que es orexígena o estimulante del apetito, y esta zona, orexígeno o centro del apetito, está regulada principalmente por el neuropéptido I y el péptido relacionado con proteína agouti. Este núcleo hipotalámico particularmente se relaciona con el aumento del apetito. Estas poblaciones neuronales antagónicas, o estos grupos neuronales opuestos, tienen las mismas vías efectoras, como se ve en el gráfico, y al tener las mismas vías efectoras se comunican para regular a mediano y largo plazo el peso corporal. Ahora bien, ya dijimos que estos centros regulatorios en el hipotálamo proveen una vía anabólica, cuyo estímulo determina el aumento de la ingesta de energía y del peso corporal. Esta vía anabólica dijimos que estaba representada principalmente por el péptido relacionado con agouti, con el neuropéptido I, y determina un efecto anabólico o un aumento en la ingesta de energía y, consecuentemente, un aumento del peso corporal. Y, por contrapartida, tenemos la vía catabólica o anorexígena, que una vez que se estimula esta vía,
determina una reducción de la ingesta y favorece el descenso de peso corporal. Esta vía dijimos que estaba vinculada o estaba determinada, representada por el sistema POMC-CART o por la propia melanocortina y el transcriptor relacionado con cocaína y anfetamina. Y estas hormonas, al actuar sobre sus receptores específicos de melanocortina 3 y 4, ejercen un efecto muy potente sobre la inhibición del apetito y con esto un descenso del peso corporal. Esto es muy importante porque toda la desregulación periférica y de las hormonas que se producen entre las adipoquinas y las hormonas que se producen a nivel del tracto gastrointestinal tienen receptores en estos núcleos hipotalámicos y son los mediadores periféricos que van a tener efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta la regulación del apetito y de la saciedad desde el punto de vista del eje conocido como intestino-cerebro o adiposo, tejido adiposo-cerebro. Para continuar con lo que es la regulación del peso corporal, vamos a pasar a la evaluación del tejido adiposo para después integrar todos los conceptos. Históricamente, o por lo menos hasta hace 40 o 50 años atrás, al tejido adiposo se lo consideraba como un reservorio de energía inerte, simplemente un tejido donde se almacenaba energía en forma de triglicéridos dentro de los adipocitos. Con el conocimiento de la estructura del tejido adiposo, se descubrió que no era un simple reservorio inerte de energía, sino que era un tejido metabólicamente muy activo. La estructura del tejido adiposo está dada por los adipocitos o la célula adiposa, rodeado por células inmunológicas, monocitos, macrófagos, linfocitos, fibroblastos, en una matriz vascular, donde las células endoteliales tienen un rol muy importante en lo que es la patología inflamatoria o en la obesidad desde el punto de vista metabólico. Se han descubierto que esta estructura, este órgano, tiene una actividad endocrina muy importante a través de la síntesis y liberación de sustancias que se conocen como adipoquinas, y son sustancias transmisoras de señales que se producen en toda la estructura del tejido adiposo, dentro de los adipocitos y dentro de las células inflamatorias que forman la matriz. La primera hormona o la primera adipoquina descrita fue la leptina. Es un factor proteico que vamos a ver posteriormente, que la produce el tejido adiposo, pero la leptina tiene acción en el sistema nervioso central. Como les dije, dentro de los núcleos del sistema nervioso central del hipotálamo existen receptores de señales periféricas. La leptina actúa como hormona y a nivel endocrino su órgano efector está en el sistema nervioso central. Otras adipoquinas que son importantes considerar para ver después en la patología son la adiponectina, la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, la MCP1, que es la proteína quimioattractante de monocitos 1, que la vamos a ver muy activa en la patología, y el inhibidor del activador de plasminógeno o PAI1. Todas estas sustancias, o todas estas adipocinas o adipoquinas, tienen acción autócrina, tienen acción paracrina y tienen acción endocrina. O sea que actúan no solamente a nivel del tejido adiposo, autorregulándose, sino que son llevadas por el torrente sanguíneo a nivel local y a nivel distal para ejercer su función. Por esta razón se considera en la actualidad al tejido adiposo un órgano endocrino. Ustedes saben que existen dos formas, no es solamente el tejido adiposo blanco, sino que tenemos tejido adiposo pardo, pero particularmente en obesidad vamos a desarrollar lo que es el tejido adiposo blanco. Dijimos que no estaba formado solamente por los adipocitos maduros, el 50% del tejido celular total está dado por todas esas estructuras adyacentes que van a determinar la actividad biológica del tejido adiposo. La intercomunicación local entre monocitos o macrófagos activados, fibroblastos, adipocitos y linfocitos son los que van a desencadenar la actividad biológica, y esta actividad biológica va a ser uno de los determinantes más importantes de las enfermedades o de las comorbilidades que se asocian a la obesidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las adipoquinas para después hacer una mención especial de lo que es el adipocito solo como estructura. Dentro de las adipoquinas, yo voy a mencionar las más importantes. Existen una infinidad de moléculas que tienen actividad local, actividad paracrina y actividad sistémica. La adiponectina es la única adipocina con actividad antiinflamatoria y protectora. Es una molécula que mejora la sensibilidad a la insulina e inhibe la inflamación vascular. Al inhibir la secreción de adipoquinas proinflamatorias, mantiene el estado euinflamatorio o antiinflamatorio dentro del tejido, y además tiene acciones endócrinas a distancia. En el músculo estimula la oxidación de los ácidos grasos, y también aprovechamiento de glucosa o inhibe la gluconeogénesis o reduce la gluconeogénesis. De esta forma, vemos que es un claro factor insulino sensibilizante, igual que el hígado, que reduce la producción hepática de glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina. Pero también tiene efectos a nivel de la pared vascular o endotelio, inhibiendo la adhesividad de los monocitos y reduciendo la transformación de los monocitos a macrófagos y de los macrófagos a células espumosas. Todo esto que estoy mencionando ahora, este gran efecto antiinflamatorio, es muy importante porque en obesidad esto está completamente invertido. Existe un elevado efecto proinflamatorio. Y ahí es donde vemos esta asociación inversa entre adiponectina e insulinoresistencia. En obesidad vemos que reducen o descienden significativamente los niveles de adiponectina circulante. Otra hormona para considerar, y hormona estoy refiriéndome a una sustancia producida por el tejido adiposo que actúa a nivel endocrino con receptores en el sistema nervioso central. Se sintetiza de manera directamente proporcional a la cantidad de tejido adiposo que nosotros tenemos. A mayor adiposidad, a mayor cantidad de grasa corporal, mayor síntesis y secreción de leptina. Actúa, dijimos, en el cerebro, y lo que le provee al cerebro es información, es una especie de comando sobre el estado energético corporal. Dijimos que es, si se secreta o se sintetiza en forma proporcional a la grasa que tenemos, le informa sobre la homeostasis energética. Actúa en estos núcleos del sistema nervioso central, reduciendo el apetito y estimulando la saciedad. Y de esta forma interviene en la regulación del peso corporal a largo plazo. Pero no solamente actúa de esta forma, sino que tiene un rol muy importante en lo que se denomina orientación o localización de los ácidos grasos en tejidos adiposos que no ocasionan, en tejidos adiposos o en depósitos grasos que no ocasionan daño metabólico. Es decir, cual GPS estimulando la acumulación en lugares donde debieran estar acumulados los depósitos de ácidos grasos y no en tejidos no adiposos como hígado, músculo, páncreas, que se conoce con el nombre de grasa ectópica. Ahora bien, ¿qué ocurre en obesidad? Porque si tenemos
aumento del tejido adiposo y por consiguiente aumento de la leptina circulante, cómo esto no frena en el sistema nervioso central el apetito si es su principal función. Se sabe que en obesidad existe un estado de leptinoresistencia. Esta leptinoresistencia se explica por diversos mecanismos. Entre los principales propuestos es que existe una alteración en los receptores de la leptina de la barrera hematoencefálica que transportan la leptina a los núcleos efectores dentro del hipotálamo. Otra propuesta que se suma, que no es excluyente, es que existe una alteración en el receptor de leptina a nivel del sistema nervioso central, con alteración en la señalización postreceptor y con reducción de la actividad. Es por eso que en obesidad vemos hiperleptinemia, pero esta hiperleptinemia es redundante, es no efectiva debido a que existe leptinoresistencia en obesidad. Otras adipoquinas de gran importancia en obesidad, sobre todo en tejido adiposo funcional, son las citoquinas que producen las células inflamatorias del tejido adiposo, es decir, monocitos, macrófagos, linfocitos y fibroblastos. ¿Cuáles son las principales citoquinas que vamos a ver en obesidad en el tejido adiposo? El TNF-alfa. Obviamente el TNF-alfa y la interleuquina 6 son moléculas o son citoquinas proinflamatorias con un alto grado de poder proinflamatorio, pero al TNF-alfa se le suma, que es un factor de insulinoresistencia en el tejido adiposo, dado que modifica la estructura del receptor de insulina, fosforila, al sustrato, y lo fosforila en el residuo serina, alterando significativamente la señalización de la insulina con su consecuente insulinoresistencia. En el tejido adiposo, además de generar esta fosforilación del receptor o del elemento respondedor de insulina, modifica genes vinculados a la captación y al depósito de los ácidos grasos libres y se suma su actividad del hígado que modifica genes vinculados a la captación y oxidación lipídica. Entonces, genera una profunda alteración en lo que es el metabolismo intermedio. Segunda molécula, segunda citoquina proinflamatoria con una alta concentración y alta actividad en obesidad es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es el principal mediador en hígado de la síntesis y secreción de proteína C reactiva, que es un marcador proinflamatorio que tiene una gran correlación con el riesgo cardiovascular en estas pacientes. Y también es un factor de insulinoresistencia en el tejido adiposo porque modifica el receptor de insulina. ¿Qué suma a todos estos efectos proinflamatorios? La inhibición o la reducción en la secreción de adiponectina, que era la única adipoquina antiinflamatoria. Tercer molécula, tercer citoquina liberada en el tejido adiposo es el PAI-1. Sabemos que la actividad normal del PAI-1 es inhibir la fibrinolisis, y al inhibir la fibrinolisis es un factor proangiogénico y aterogénico. El tejido visceral, el tejido adiposo visceral, segrega una gran cantidad de peptidador de plasminógeno, inhibidor de plasminógeno. Principalmente el visceral tiene mayor tasa secretora que el tejido celular subcutáneo. Entonces, es uno de los marcadores más importantes que se consideran para vincular obesidad, enfermedad cardiovascular y este estado proaterogénico o protrombótico que tienen los pacientes con obesidad. Entonces, tenemos que considerar que todo esto, para terminar, ahora vamos a ver las últimas dos, existen muchas más, ya les mencioné. La resistina es una gran molécula, una gran adipoquina, es proinflamatoria también. Sumado a esto, estimula la expresión de factores en el endotelio, y al estimular los factores de crecimiento en el endotelio, estimula la adhesividad celular. Fíjense que todo esto está en equilibrio permanentemente en el tejido adiposo en condiciones fisiológicas, y cuando empieza a deteriorarse el tejido adiposo, como vamos a ver a continuación, existe un gran desequilibrio entre estas adipoquinas anti y proinflamatorias que obviamente van a generar un desequilibrio local para impactar a distancia y generar un desequilibrio sistémico. La última citoquina que me queda por mencionarles es la proteína quimioatractante de monocitos y macrófagos. Justamente lo que genera es la liberación de esta, atraer monocitos y macrófagos al tejido adiposo para potenciar la inflamación. Dicho todo esto, tenemos que saber que esto en condiciones fisiológicas está perfectamente regulado. Ahora, ¿por qué se desencadena toda la patología inflamatoria y por qué existe tremendo grado de inflamación en la obesidad? Dijimos que nosotros tenemos una homeostasis normal, un equilibrio entre depósito y gasto. Este equilibrio está dado por la función propia del adipocito. Dijimos, el tejido adiposo es una estructura mixta de células adiposas más células inflamatorias musculares. En este caso puntual vamos a hablar del adipocito. El adipocito es una célula con una gran vacuola citoplasmática. Esta gran vacuola citoplasmática es la encargada de captar los ácidos grasos libres del plasma, esterificarlos y acumular la grasa como triglicéridos. El proceso de captación de los ácidos grasos circulantes adentro del adipocito está mediado por insulina. Nosotros sabemos que cuando realizamos una comida o realizamos una ingesta, en general nosotros consumimos comidas mixtas, no comemos un solo macronutriente, pero el aumento de la glucemia que provoca la ingesta se acompaña de un aumento consecuente a la secreción de insulina. Ahora bien, la insulina es una hormona que a nivel del tejido adiposo estimula la captación de los ácidos grasos circulantes en forma de kilomicrones, en forma de VLDL, o sea, las lipoproteínas que transportan los ácidos grasos, estimula la lipoproteína lipasa, que es la hormona que mete a los ácidos grasos adentro del adipocito y de esta forma se rectifican para acumularse como triglicéridos. Lo opuesto ocurre después de una ingesta donde ya ocurrió la absorción y ya empiezan a caer los niveles de insulina plasmático, aumentan los niveles de catecolaminas y cuando ocurre esto en el ayuno, ocurre el proceso exactamente opuesto. Puede ocurrir en ayuno como puede ocurrir en ejercicio. El aumento del glucagón, el aumento de catecolaminas hace que los triglicéridos que están contenidos adentro del adipocito se hidrolicen por lo que se conoce como lipasa hormonosensible. Esta es la principal hormona, es una lipasa que hidroliza lípidos y justamente lo que libera a la sangre son los ácidos grasos libres que van a ir a cumplir la función energética. ¿Para qué necesitamos lipólisis del tejido adiposo? Para que esos ácidos grasos puedan cumplir funciones energéticas. Esto ocurre en condiciones fisiológicas, en individuos eutróficos, en personas de enorme peso y en personas con sobrepeso. Existe un ajuste o una regulación muy estricta entre lo que es el ingreso de los lípidos a un adipocito y su eliminación con ejercicio, con ayuno, con periodos. Ahora, ¿en qué momento esto termina o se desajusta de manera tal que esta acumulación de triglicéridos, esta acumulación de grasas en la fuente energética termina comprometiendo la totalidad de la estructura del tejido adiposo? Cuando ocurre un desbalance energético. Las alteraciones del balance energético positivo, es decir, a expensas del aumento de la ingesta o combinada con el gasto energético, van a generar una modificación o una alteración en el estado del adipocito y del tejido adiposo total.
Lo que nosotros vamos a ver es que existen dos procesos a través del cual aumenta la adiposidad, aumenta la totalidad del componente graso. Y acá voy a hacer una aclaración. Hablar de adiposidad y hablar de adiposopatía no son sinónimos. El mecanismo por el cual nosotros vamos a ver el impacto de la obesidad en la enfermedad cardiovascular, en la insulinoresistencia, en la hipertensión arterial, en la dislipemia, es lo que se conoce como tejido adiposo disfuncional, que es lo que vamos a ver ahora. Nosotros, como les mencioné en la diapositiva anterior, tenemos un adipocito con un tamaño normal, con una función normal, donde el exceso de energía que yo voy consumiendo se va acumulando como reserva energética. Los procesos que continúan en el mecanismo fisiopatológico es la hipertrofia y la hiperplasia. Normalmente, lo que ocurre en condiciones fisiológicas es seguir la vía de la grasa saludable, o el tejido adiposo normal, con una distribución principal en tejido adiposo subcutáneo, periférico, con un relativo bajo depósito dentro de la obesidad visceral. ¿De qué depende esto? De que en realidad el tejido adiposo, cuando aumenta a nivel de subcutáneo, aumenta por hiperplasia. Es decir, que se va produciendo una proliferación y una diferenciación de los preadipocitos en adipocitos maduros, y el tejido adiposo va acumulando en estos adipocitos, a través de la hiperplasia, la reserva energética de los triglicéridos. Ahora bien, cuando el tejido adiposo subcutáneo es incapaz de almacenar apropiadamente el exceso de energía, cuando está saturada, porque rebasó el umbral de almacenamiento, empiezan a distribuirse los ácidos grasos estos hacia otras vías y aumenta el depósito de grasa visceral. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa visceral y la grasa subcutánea? Que la grasa visceral tiene menos capacidad adipogénica. ¿Qué quiere decir esto? No tiene tanta capacidad de proliferación y diferenciarse, y el único mecanismo que es viable es la hipertrofia. Y el adipocito, como vamos a ver, hipertrófico, es el punto de partida para lo que se conoce como tejido adiposo disfuncional. Los procesos de hipertrofia y el menor grado de hiperplasia se asocian con alteraciones en la función celular. Particularmente, vamos a ver, con gran impacto en el retículo endoplásmico rugoso, que genera estrés del retículo endoplásmico rugoso y de las mitocondrias. ¿Cuáles son las consecuencias celulares de estas alteraciones? Resistencia molecular, aumento en la producción de ácidos grasos libres, y este aumento en la producción de ácidos grasos libres se conoce como lipotoxicidad. Y cuando veamos comorbilidades vamos a ver que lipotoxicidad es el mecanismo por el cual esta infiltración de ácidos grasos se asocia a hígado graso o los efectos sistémicos, insulinoresistencia muscular, disminución de la producción de insulina, es decir, insulinoresistencia pancreática, alteración en la función cardíaca y disfunción endotelial. O sea que esta lipólisis descontrolada es lo que vamos a ver en el tejido adiposo disfuncional. Así que vamos a ver que existe una difusión sistémica y las consecuencias clínicas son las complicaciones que vamos a ver. Por lo tanto, en condiciones de obesidad, el aumento por hiperplasia, como les mencioné, pero peor aún, el aumento por hipertrofia de los adipocitos se asocia a lo que es una desregulación del tejido adiposo, que es lo que vamos a ver a continuación. Esta desregulación del tejido adiposo conlleva a un remodelado estructural del tejido adiposo. Este remodelado en la estructura, con la consecuente inflamación, con la consecuente injuria del tejido adiposo local, va a tener repercusiones a nivel local, es decir, en el propio tejido adiposo, y a nivel sistémico, con la liberación de múltiples adipoquinas proinflamatorias generadoras de las, o vinculadas a las comorbilidades de la obesidad y aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, recapitulando, tenemos, como vemos a la izquierda, un tejido adiposo normal que, con el balance energético positivo, va acumulando un exceso de energía. Se empieza a hiperplasear, a hipertrofiar, aumenta el tamaño, aumenta el número, pero al mismo tiempo, este aumento del tamaño, esta hipertrofia, comienza a requerir, por supuesto, un aumento del requerimiento o de la demanda de oxígeno. Este aumento de la demanda, que no es cubierto efectivamente por los capilares que se localizan en el tejido adiposo, ocasiona hipoxia. Y la hipoxia es uno de los principales determinantes que afectan las funciones biológicas. ¿Qué realiza o cuál es el impacto de la hipoxia en el tejido adiposo? Estimula la angiogénesis, por supuesto, como no hay una adecuada llegada de oxígeno, aumenta la proliferación de vasos sanguíneos. La hipoxia, a través de la vía de NF-kappa beta, genera apoptosis celular y empieza este periodo de inflamación crónica a perpetuarse, generando drásticas alteraciones en el metabolismo celular. Fíjense que estudios que se hicieron a los adipocitos demostraron que esta hipoxia genera cambios en la producción y la secreción de las adipoquinas y citoquinas proinflamatorias. Se observó que en las zonas estas de tejido adiposo hipóxico, en las personas obesas, la secreción de factor inhibidor de la migración del macrófago, como el MIF, las metaloproteinasas, la interleuquina 6, el PAI-1, los factores de crecimiento endotelial y la leptina, están regulados por el incremento de la hipoxia. Y paralelamente, esta hipoxia local o la disminución o la escasez de oxígeno provoca muerte celular de los adipocitos más periféricos, que genera aún más reacción inflamatoria. Así que uno de los elementos claves en este remodelado es la hipoxia, y se suma un segundo componente, que son los macrófagos. Los vamos a ver acá en el extremo derecho arriba de la imagen. Aumenta el número de los macrófagos y cambia del modo M2 a M1. ¿Qué significa esto? Los macrófagos normalmente se encuentran en el tejido adiposo de la persona no obesa y en la persona obesa. Tienen un papel fundamental en el obeso en lo que se llama esto de cambio fenotípico. Es decir, se transforman en el estado de polarización de un macrófago antiinflamatorio, que son los M2, a un estado M1, que es un estado más proinflamatorio. Entonces, este cambio de la proporción de M2 a M1 se presenta con un agregado de la infiltración masiva, aumenta el número de macrófagos M1 secundario al aumento de la interleuquina quimiotractante de monocitos y macrófagos. O sea, aumenta la cantidad de macrófagos en el tejido adiposo, aumenta la actividad a través de este switch de modalidad fenotípica de M2 a M1 y nos encontramos con un tejido ahora sí francamente inflamado, un tejido francamente injuriado. Y la respuesta crucial de la enfermedad inflamatoria y la obesidad es que se suma el NF-kappa beta, que es una de las enzimas proinflamatorias más importantes.
Todos estos eventos que ocurren en el tejido adiposo, es decir, la hipoxia, la muerte celular, la infiltración de células inmunológicas, la transformación de los macrófagos M2 a macrófagos M1, la infiltración de los M1 en el tejido adiposo, la angiogénesis, sobreproducción de matriz extracelular, los fibroblastos comienzan a proliferar, producen una gran desregulación en la homeostasis energética, sumado al aumento de la secreción de las adipoquinas preinflamatorias, como dijimos, interleuquina 6 y TNF-alfa, y un franco descenso de las antiinflamatorias como la adiponectina y el interferón gamma. Esta desregulación que se produce en el tejido adiposo hipertrofiado, principalmente en el tejido adiposo visceral, se debe también a la inhibición que ejerce la adiponectina en la activación del NF-kappa beta. Entonces, esta es la fisiopatología de la obesidad. Tenemos que tener en cuenta este conjunto de acciones. ¿Qué significa? ¿Qué aprendimos de obesidad en esto? Es una patología extremadamente compleja. El tejido adiposo no es un órgano inerte. El tejido adiposo es un órgano endocrino complejísimo, metabólicamente muy activo y que participa en un número considerable de funciones reguladoras de la homeostasis del organismo. Estas funciones reguladoras de la homeostasis, con el incremento del tejido adiposo, en personas con desbalance energético, este balance energético positivo, va modificando las características biológicas del tejido adiposo, como dijimos. Estos cambios biológicos hacen que el tejido adiposo sano, el tejido adiposo no patológico, se convierta en lo que nosotros llamamos tejido adiposo disfuncional, u otra forma de mencionarlo también es adiposopatía. Este tejido adiposo disfuncional va determinando que ocurran alteraciones anatómicas, estructurales, funcionales, con este remodelamiento en este nivel y participación de múltiples factores y elementos que están perpetuando el proceso. Este aumento de las citoquinas locales, de las citoquinas proinflamatorias, las podemos observar no solamente a nivel local, a nivel del tejido adiposo, sino que también lo observamos a nivel sistémico, cuando uno dosa en los pacientes obesos citoquinas plasmáticas, aumento de la proteína C reactiva y aumento de la interleuquina 1 y 6. Existen un montón de hipótesis, como mencionamos, para explicar cuál es la razón por la cual estas células inflamatorias, estas células inmunológicas infiltran, invaden el tejido adiposo, pero una de las más importantes es la hipertrofia adipositaria, particularmente en el tejido adiposo visceral o ectópico o mental. Esta hipertrofia adipositaria comprime estructuras vasculares, aumenta el requerimiento o la demanda de oxígeno y genera hipoxia tisular, hipoxia local. Este aumento de la hipoxia, este aumento del requerimiento no cubierto, genera un aumento de la expresión de citoquinas, particularmente citoquinas proinflamatorias, se altera la matriz extracelular, como dijimos, y esta alteración de la matriz extracelular, sumado a todo esto, genera apoptosis o muerte de las células. Lamentablemente, el depósito visceral y la hipertrofia que cambia el perfil secretor, como hemos visto, es lo que va de alguna manera a determinar la alteración que tiene la comunicación del tejido adiposo con otros órganos, entre ellos cerebro, páncreas, hígado, riñón, corazón, y va a ser el puntapié inicial de la insulinoresistencia y de todas las comorbilidades asociadas a la obesidad. Entonces, para concluir esta primera parte de fisiopatología de la obesidad, tenemos que saber que, por supuesto, es una enfermedad gradual y crónica, que es una enfermedad metabólica, como les mencioné anteriormente. Fíjense todos los mecanismos involucrados a la insulinoresistencia, inflamatoria, que es cierto que desde el punto de vista fenotípico hay un exceso de grasa, pero lo que condiciona el riesgo, porque es proinflamatorio y porque lo que vamos a ver a continuación es que esta lipólisis, principalmente del tejido adiposo visceral, condiciona el riesgo cardiovascular. Con esto damos finalizada la parte de fisiopatología para comenzar a hablar de enfermedades asociadas o de comorbilidades que entran en el capítulo obesidad 2. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de obesidad y en este punto vamos a hablar de comorbilidades. Nosotros sabemos que, como mencionamos anteriormente, la obesidad no es una sola enfermedad, sino que las complicaciones de esta patología aumentan con el grado de severidad de la obesidad. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo cardiovascular. Bueno, a ver, en este punto es importante saber esto. La inflamación, el índice de masa corporal, van de la mano con el aumento de la prevalencia de 3 o 4 condiciones vinculadas a la insulinoresistencia, y es la diabetes tipo 2, la dislipemia aterogénica y la hipertensión arterial. Hay una relación lineal entre el aumento del índice de masa corporal, grado 1, grado 2 y sobrepeso, con la prevalencia de esta patología. Por lo que nosotros podríamos decir que cuando hablamos de obesidad, no es una sola enfermedad. Nosotros decimos que la obesidad es el factor de riesgo del resto de los factores de riesgo cardiometabólicos: diabetes, dislipemia, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome de apnea del sueño, hígado graso. Hay un montón de patologías. Vamos a hablar un poco de las comorbilidades, pero vamos a partir de lo que dejamos en la clase de obesidad 1, de tejido adiposo visceral, de adiposopatía, y su vínculo con las principales 3 enfermedades cardiovasculares, que son diabetes tipo 2, hipertensión arterial y dislipemia. Fíjense acá que la adiposidad y la adiposopatía, como hemos mencionado, no son sinónimos. Tenemos un balance energético o un balance calórico positivo, un estilo de vida sedentario y una predisposición genética que nos lleva a acumular, en primer lugar, triglicéridos adentro de los adipocitos. Estos adipocitos se hipertrofian. Con la hipertrofia comienza el estímulo proinflamatorio. Y este estímulo proinflamatorio, como se ve acá, ahora voy a avanzar y voy a retroceder, no se preocupen, vamos a ir explicándolo paso a paso, genera lo que ven ahí como aumento en la liberación de free fatty acids, que es liberación de ácidos grasos libres. Una liberación anormal de factores inflamatorios y otras adipoquinas inflamatorias y disfunción endotelial. De estos componentes, ya hablamos de los factores inflamatorios y hablamos de las citoquinas proinflamatorias, nos quedó hablar de la liberación exacerbada de los ácidos grasos libres o lipotoxicidad. Voy a avanzar y voy a retroceder. ¿Qué es la lipotoxicidad? La lipotoxicidad es el daño o el impacto negativo que ocasionan los ácidos grasos libres liberados desde el tejido adiposo a estructuras que no tendrían que tener ácidos grasos acumulados en su estructura. Vamos a recordar
la figura del adiposito que les di en la clase de obesidad 1, donde la acumulación y la liberación de ácidos grasos dependía de la regulación hormonal. El tejido adiposo es un tejido que en condiciones fisiológicas es insulino sensible y que solamente va a acumular triglicéridos, va a meter ácidos grasos y va a esterificar mediado por insulina en tanto y en cuanto su receptor esté funcionando normalmente. La insulina en el tejido adiposo, la principal función de la insulina en el tejido adiposo es antilipolítica. La insulina en condiciones fisiológicas inhibe la lipólisis. ¿Qué ocurre cuando existe insulinoresistencia en el tejido adiposo? Esa lipólisis que en condiciones fisiológicas la insulina inhibe, no está inhibida. Entonces tenemos aumento de la secreción de insulina, hiperinsulinemia, que no logra frenar la lipólisis porque está el receptor o está la célula insulino resistente, entonces tenemos lipólisis exacerbada. La lipólisis exacerbada se manifiesta por la hidrólisis de los triglicéridos adentro del adipocito y liberación de esos ácidos grasos libres desde el adipocito a otras estructuras. ¿A qué estructuras van a invadir o van a llegar esos ácidos grasos para generar daño? Cuando la lipólisis exacerbada ocurre a nivel del tejido adiposo visceral, por contigüidad, el aporte de ácidos grasos libres vía porta al hígado es enorme. Llega un flujo de ácidos grasos libres tan grandes al hígado que comienza a alterar las funciones del metabolismo intermedio del hígado. Entonces, los ácidos grasos libres estimulan la producción hepática de glucosa, es decir, la gluconeogénesis. Estimulan la glucogenólisis. Alteran la expresión hepática del GLUT4, que es el encargado de la captación de glucosa, y encima fosforila el elemento respondedor a la insulina en serina, y esta alteración bioquímica en el receptor de insulina es el principal determinante de insulinoresistencia hepática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno de los principales mecanismos de esta lipólisis visceral es la insulinoresistencia hepática. Ahora bien, no solamente la lipólisis ocurre a nivel del tejido adiposo visceral, que ahora lo vamos a ver porque el tejido adiposo visceral se caracteriza por todo esto. Si bien tiene una base de determinación genética, tiene una producción enorme de ácidos grasos libres con drenaje portal, tiene una gran densidad de receptores para glucocorticoides. Recordemos que las catecolaminas y los glucocorticoides estimulan la lipólisis, tienen elevada densidad de receptores energéticos, o sea que el flujo de ácidos grasos libres que vía porta van a llegar al hígado para ocasionar insulinoresistencia hepática es enorme. Vuelvo para atrás, no los quiero marear, pero es para seguir el hilo conductor. A ver si logro volver para atrás. Bueno, lamentablemente la presentación no se puede volver para atrás, pero yo quería ir a la diapositiva donde se veían el hígado, el músculo, el páncreas, el tensiómetro. Y lo que significa esto es que este tejido adiposo visceral, extremadamente sensible a mediadores adrenérgicos, a los glucocorticoides, genera una elevada tasa de lipólisis. Es un tejido altamente lipolítico, con una gran liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, como vimos, en hígado van a alterar la gluconeogénesis y la sensibilidad generando insulinoresistencia hepática. También van a infiltrar a nivel periférico músculo, y esta infiltración muscular va a hacer que se ocasione la insulinoresistencia muscular, que es el segundo punto importantísimo en la fisiopatología de la insulinoresistencia, prediabetes y diabetes. Después, esta liberación aumentada también de sustancias con actividad mineralocorticoidea y simpático-mimética tiene una asociación directa con la hipertensión arterial. Entonces vamos a ir viendo que todas las complicaciones o todas las enfermedades asociadas de la obesidad están básicamente dadas por la alteración a la distribución y por la acumulación selectiva de grasa en el tejido adiposo visceral. Fíjense que se asocia a muchísimas complicaciones crónicas, antes se llamaban comorbilidades, en la actualidad se llaman enfermedades o se dicen enfermedades asociadas a obesidad. El riesgo relativo de diabetes tipo 2 es casi 7 veces mayor en el hombre con obesidad y casi 12.4 veces mayor de una persona normopeso frente a una persona con obesidad. Lo mismo ocurre con la enfermedad cardiovascular, de hecho es la principal causa de muerte, la enfermedad coronaria y las enfermedades oncológicas. Con respecto a la hipertensión arterial, la asociación entre obesidad y hipertensión arterial está más que demostrada en diversos ensayos clínicos. Todos los mecanismos propuestos para la hipertensión arterial es la hipervolemia, ya dijimos la insulinoresistencia con el hiperinsulinismo, este aumento de la actividad de catecolaminas y del tono simpático que produce el tejido adiposo visceral, este aumento del riesgo de enfermedad coronaria, aumento de la incidencia y prevalencia de stroke, de accidente cerebrovascular y de infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, y están vinculadas en forma dependiente e independiente a los factores de riesgo, es decir, a la hipertensión y a la dislipemia. Fíjense también que el paciente con insulinoresistencia, lo van a ver en una clase posterior, pero eso no profundizo, aumenta la dislipemia, aumenta o modifica el perfil lipídico con un perfil patológico especial que se conoce con el nombre de dislipemia aterogénica. La dislipemia aterogénica en el paciente con sobrepeso, con síndrome metabólico y con obesidad se caracteriza por aumento de los triglicéridos, descenso del HDL, aumento del LDL, con particularmente circulación de LDL pequeñas y densas con un elevado potencial aterogénico. Otras comorbilidades que estamos viendo acá son las complicaciones pulmonares o respiratorias que tienen estos pacientes. Entre las más importantes es el SAOS, que se ve ahí, o el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, producto del colapso de la vía aérea, principalmente cuando el paciente duerme, la grasa que recubre el cuello colapsa la vía aérea y al colapsar la vía aérea el paciente genera hipoxemia, con aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, arritmias y muerte súbita. Esto de la apnea del sueño tiene que ser pesquisado. Uno le pregunta al paciente si ronca por las noches, si hace periodos de apnea, si la familia detecta que deja de respirar cuando duerme.
porque no solamente altera la calidad del sueño, el paciente está cansado y con cefalea, sino que tiene un aumento del riesgo de la mortalidad cardiovascular, también obviamente la osteoartritis, la patología osteomuscular, producto del transporte de la masa corporal sobre las articulaciones, la carga de la masa corporal sobre las articulaciones. Pero bueno, esto forma parte del diagnóstico y de la complejidad de que la obesidad no es una sola enfermedad. La obesidad es la base de un grupo de enfermedades con un gran impacto a nivel de salud pública por la elevada morbimortalidad que presenta. Dijimos que el principal determinante de todo esto era la obesidad visceral, que la obesidad visceral era el determinante de insulino resistencia y hiperinsulinismo. Entonces, todo esto que hemos presentado nos obliga a hacer una estadificación, un diagnóstico y una pesquisa de todos los estudios que uno le debe pedir al paciente. Primero, el diagnóstico, por supuesto, peso, talla al cuadrado, índice de masa corporal. Una vez que el paciente tiene más de 30 kilos por metro cuadrado, consideramos que el paciente tiene obesidad y, conforme aumenta la severidad, será grado 1, grado 2 o grado 3. Ahora bien, solamente el índice de masa corporal, hemos dicho que no es una herramienta suficiente, sí, es un indicador, pero no es una herramienta suficiente para marcar o para definir riesgo cardiovascular. Es sumamente importante contar con el perímetro de cintura. El perímetro de cintura, según la Organización Mundial de la Salud, es de riesgo normal cuando es menos de 80 en las mujeres y menos de 94 en el hombre, y una vez que aumenta, más de 80 hasta 88 es riesgo alto y muy elevado, más de 88 mujeres, 94 a 102 en hombres es de riesgo alto y más de 102 muy elevado. Esto nos permite ya saber cuál es la masa corporal, cuál es la grasa visceral que tiene una persona, porque la circunferencia de cintura es un marcador muy fidedigno de esta grasa ectópica visceral, por lo cual uno puede asumir que el paciente, si tiene un perímetro de cintura elevado, va a tener predominio en esta grasa intraabdominal o visceral con un gran factor predictor de insulino resistencia, de hiperinsulinismo o bien de las enfermedades ya desarrolladas como diabetes tipo 2, puede ser hipertensión arterial o dislipemia. Bien, esta clasificación que se da a continuación, creo que está en las guías, es la fuerza de tareas de la Organización Mundial de Obesidad y se desarrolla un sistema de clasificación para asociar sobrepeso, obesidad y perímetro de cintura y riesgo asociado de enfermar. ¿De enfermar de qué? De enfermedades cardiometabólicas y de enfermedades oncológicas, ¿sí? Vamos a ver que obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, es decir, a partir del índice de 30, ya comienza, cuando se asocia con perímetros de cintura muy elevados, a incrementar el riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos con toda esta información en un paciente? Plantear un esquema terapéutico escalonado, ¿sí? El esquema terapéutico escalonado tiene como pilares el plan de alimentación o los cambios en el estilo de vida, de ser necesario tratamiento farmacológico, y si no fuera suficiente con el tratamiento farmacológico, lo que vamos a ver es el tratamiento quirúrgico de la obesidad o la cirugía bariátrica. Con respecto a los cambios en el estilo de vida, es el pilar más importante en sobrepeso, en obesidad, en diabetes, en todas las patologías con impacto cardiovascular. Primero, a un paciente obeso lo que uno le tiene que generar es un déficit energético, por supuesto. Este déficit energético se ve provisto por un plan hipocalórico o de reducido aporte calórico, y acá hay algo que es importante determinar, es que la reducción de calorías que uno le hace a una persona tiene que ser gradual. Estas personas con obesidad, sobre todo si tienen obesidad severa, tienen un gran consumo calórico diario, un elevado consumo calórico diario, y uno no puede de un día para el otro generar una restricción energética brusca. Entonces, para generar un cambio de hábito y que sea sostenido en el tiempo, es muy importante que esta reducción calórica sea gradual. ¿Cómo empezamos? Primero le empezamos a sacar entre 500 y 600 calorías diarias de la ingesta habitual del paciente. ¿Y cómo saco esas calorías? Ordenándolo y haciendo una selección de alimentos. Le restringimos o le retiramos todo lo que es alimentos ultraprocesados, con alto contenido de sodio, con azúcares simples, con grasas saturadas, con grasas trans, y aumentamos el consumo de fibra, porque la fibra nos permite aumentar el volumen, generar saciedad y reducir o mejorar el perfil de absorción de macronutrientes. Proteínas magras de alto valor biológico, proteínas animales o proteínas vegetales que permitan tener una adecuada composición de macronutrientes, y estimular el consumo de agua y la suspensión de bebidas azucaradas. Cumplido esta primera etapa, que pueden ser 14, 15 días, 3 semanas, vamos a entrar a la segunda fase, que es un plan hipocalórico equilibrado. Recuerden que las leyes de la alimentación de Escudero son 4, lo que siempre se tiene que cumplir es que sea adecuada para el paciente. En este caso, hay muchas formas, le podemos restringir 1000 calorías, 1500 calorías, no dejarle 1500, sino restringirle aún más, o bajarle un poco más el aporte calórico, o bien calcular 20 a 25 calorías por kilo de peso actual, y ese es el plan que uno le va a proponer. Con una distribución lógica, con 55% de carbohidratos, a predominio complejos. Complejos significa con elevado contenido de fibra, pueden ser frutas, verduras, cereales integrales, granos, pero que tenga un aporte de fibra como para generarle saciedad, un gran volumen, con una reducida densidad energética. Un aporte proteico normal y una adecuación de las grasas, que si el paciente tiene dislipemia o no tiene dislipemia, será la paso 1 o la paso 2 que van a ver después, dieta paso 1, dieta paso 2, cuando vean la clase de dislipemia. Los pacientes se los controla cada 15 días, cada 3 semanas, depende un poco de la conducta del paciente, de la severidad de la obesidad y las enfermedades asociadas que va a tener. Al plan de alimentación, obviamente le vamos a agregar el plan de actividad física que forma parte del cambio saludable del estilo de vida. Es importante tener en cuenta que es gradual también, se incorporan gradualmente cambios en esta población y que no es solamente aeróbico. Nosotros necesitamos aumentar la masa muscular o generar masa muscular para aumentar el gasto energético en reposo, para aumentar el metabolismo basal de la persona. Por lo tanto, los ejercicios que uno les propone a los pacientes tienen que ser una combinación de actividad aeróbica para gastar energías en el momento y de resistencia muscular para aumentar el metabolismo basal. Y el tercer punto, extremadamente importante, es el apoyo psicológico. Muchas veces, producto de la estigmatización, el paciente presenta depresión asociada, es una asociación muy frecuente, obesidad con depresión, pero además de la presencia de depresión o no, la modificación del estilo de vida tiene que estar enfocada en la identificación de patrones de conducta alimentaria que generan obesidad, si come por ansiedad, si come por aburrimiento, si tiene picoteo, si tiene trastornos de la conducta alimentaria, o si es un paciente que no tiene registro, o si ha pasado algo en su vida que ha puesto de manifiesto a través de la obesidad otra patología de consorte psicológico. Si uno sigue avanzando a los pilares del tratamiento,
Hicimos plan de alimentación siempre. Tratamiento con actividad física siempre. Siempre que se pueda, se sugiere y se indica el tratamiento psicológico. Ahora bien, el tratamiento farmacológico es una ayuda complementaria para la cirugía bariátrica. Existen varios fármacos en el país. El Orlistat y el liraglutide son de los más utilizados y hace poco ingresó al país una combinación de naltrexona bupropion. El Orlistat es un fármaco que no se absorbe, que lo que es un inhibidor de la lipasa pancreática. Entonces, al inhibir la lipasa, los triglicéridos no se hidrolizan y si no se hidrolizan, no se absorben. Entonces, esta disminución de la hidrólisis indefectiblemente va a generar un cuadro mal absortivo, a expensas de la reducción de la absorción de grasas. La pérdida de peso es escasa, no es muy significativa, a diferencia de otras drogas, y tiene como efectos adversos todo lo que es la intolerancia gastrointestinal propia de la malabsorción de grasas. Actúa como un cuadro malabsortivo moderado. Distensión, meteorismo, pueden presentar esteatorrea si la ingesta de grasas es muy abundante. El paciente que no ingiere grasas no tiene que hidrolizar y no tiene grandes efectos adversos o grandes síntomas gastrointestinales. El paciente que transgrede y tiene un elevado consumo de grasas, por supuesto va a tener esteatorrea, urgencia, incontinencia fecal, y lo van a poder referir como gotas de aceite a la materia fecal, etc. La segunda droga, que hasta el momento es considerada de las drogas más efectivas en el tratamiento de la obesidad, es el liraglutide. El liraglutide es la misma droga que se utiliza para diabetes tipo 2. Es un análogo GLP-1 y la diferencia para diabetes y para obesidad es la dosis. La dosis para obesidad es 3 miligramos por día. Es una inyección, a diferencia del Orlistat, que es un fármaco oral, a diferencia de naltrexona bupropion también es oral. Este es subcutáneo, se inyecta. Y el análogo GLP-1 como molécula de origen gastrointestinal. La diferencia entre la fisiológica y el análogo es la vida media de la droga. Esta tiene una vida media mucho más extendida. En cuanto a la fisiológica, la que nosotros producimos en el intestino dura minutos circulando en sangre, en cambio esta dura casi 24 horas. A nivel del sistema nervioso central, actúan los núcleos hipotalámicos reduciendo el apetito y aumentando la saciedad. Y a nivel del tracto gastrointestinal, retrasa el vaciado gástrico. Entonces, genera saciedad sostenida con una inhibición significativa del apetito. La dosis se titula, no se comienza con la dosis máxima de 0, debido a la frecuente presencia de síntomas gastrointestinales producto de este retraso en el vaciado gástrico. El paciente refiere reflujo, pirosis, náuseas, vómitos, constipación y diarrea, entre otros. Los síntomas gastrointestinales son muy marcados con el liraglutide en la mayoría de los pacientes, por lo tanto hay que ser cautos. Es lo mismo que ocurre para diabetes 2. Para finalizar, lo que es el tratamiento escalonado, cirugía, lo vamos a ver en la próxima clase. Siempre cambios en el estilo de vida. Recordemos lo que les dije en la primera clase de obesidad. Enfermedad crónica con tratamiento y no cura. Por lo tanto, los cambios en el estilo de vida los tienen que sostener a lo largo de toda la vida. Plan de alimentación, terapia cognitivo-conductual, sumado a actividad física, siempre. En la población que lo requiera, debido a que, siendo adherente y haciendo un tratamiento optimizado, no presenta la pérdida de peso deseada, se pueden incorporar los fármacos orales o subcutáneos y dejamos para el tercer capítulo de tratamiento quirúrgico de la obesidad un subgrupo de pacientes que tengan obesidad severa, un índice mayor a 40, o que tengan un índice mayor a 35 y comorbilidades asociadas a la obesidad. Con esto damos fin a la clase de obesidad 1 y obesidad 2, donde repasamos fisiopatología, el tejido adiposo disfuncional, todas las enfermedades asociadas y el tratamiento convencional. El tratamiento convencional es tratamiento dietoterápico, conductual, más farmacoterapia, y vamos a volver a hablar de tratamiento quirúrgico y repasar obesidad cuando veamos tratamientos no convencionales de la obesidad. Buenos días, soy el Dr. Santiago Rivera, médico especialista en nutrición de la División de Nutrición del Hospital de Clínicas, y vamos a ver el tema de resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Este cuadro fue descrito por primera vez en el año 1988 por el Dr. Riven, que era un endocrinólogo estadounidense, y denominaba este cuadro el síndrome X. Y posteriormente adquirió otras denominaciones como síndrome metabólico, síndrome de insulinoresistencia, como se lo conoce actualmente. Primero vamos a definir qué es resistencia a la insulina, que sería la disminución de la respuesta de los tejidos blancos a los efectos biológicos de la insulina. La insulina actúa en todo el organismo, pero especialmente en aquellos tejidos que se llaman tejidos blancos, como son el hígado, los músculos y el tejido adiposo. O sea, cualquier situación que lleve a que la insulina no pueda ejercer sus efectos en algunos de estos tejidos, se lo llama resistencia a la insulina o insulinoresistencia. Ahora vamos a repasar los metastasis de la glucosa y acciones de la insulina. Cuando nosotros comemos, incorporamos con los alimentos diferentes macronutrientes, entre ellos los hidratos de carbono, que van a ser digeridos en el tubo digestivo hasta formar hidratos de carbono simple, como la glucosa. Esta glucosa se va a absorber, va a ir aumentando los niveles de glucosa en sangre, o sea, aumenta la glucemia, y este aumento de la glucemia estimula a nivel del páncreas a las células beta de los islotes de Langerhans para que sinteticen y liberen insulina hacia la sangre. La insulina tiene un primer paso metabólico importante sobre el hígado y después llega al resto de los tejidos. Tanto en el hígado como en el músculo como en el tejido adiposo, la insulina permite la captación de glucosa a través del transportador de glucosa GLUT4 desde la sangre entre los tejidos para que esto la utilicen como fuente de energía. Además, a nivel del hígado, la insulina va a regular la formación de glucosa a partir de otros nutrientes, o sea, va a frenar la gluconeogénesis y va a permitir que la glucosa se deposite en el hígado en forma de glucógeno, o sea que estimula la glucogenogénesis. En el tejido adiposo, además de captar glucosa, va a regular la lipólisis teniendo una acción antilipolítica, o sea, permite que la grasa quede depositada en el tejido adiposo. Cualquier situación que lleve a que las acciones de la insulina se vean interferidas, el páncreas va a reaccionar compensando esta falta de acción o acción inadecuada de insulina, produciendo y liberando más insulina hacia la sangre. Es decir, que la resistencia a la insulina va a generar una hiperinsulinemia crónica o un hiperinsulinismo para compensar la falta de acción de la insulina o la inadecuada acción de la esta. Ustedes saben que la insulina para actuar debe unirse a un receptor insulínico de membrana y posteriormente a esto se van a generar reacciones de fosforilación y desfosforilación enzimática en dos vías de acción principales que serían la de fosfatidinocitoltrequinasa y la vía del sistema de las proteínas RAS, RAF y MAC quinasa. La vía de la fosfatidinocitoltrequinasa es responsable de la expresión de genes mitogénicos, de
la síntesis proteica, de la síntesis de glucógeno, del transporte de glucosa con los transportadores GLUT4, de la acción antilipolítica a nivel tejido adiposo y una acción antiapoptótica a nivel sistémico, o sea que regula el llamado suicidio celular. La otra vía, la vía de la MAP quinasa, es responsable fundamentalmente de la expresión de genes mitogénicos, la proliferación celular y de otras acciones que en un momento vamos a ver, y se ha visto que cuando hay insulinoresistencia, la vía que está comprometida es la vía de la fosfatidinosintrol quinasa. Entonces, si hay un hiperinsulinismo compensador para vencer esa insulinoresistencia, la otra vía, la de la MAP quinasa, que no estaría en existencia, podría estar sobreexpresada y esto generar una serie de efectos que en un momento vamos a ver y que llevarían al síndrome metabólico. Las causas de resistencia a la insulina las podemos considerar como factores genéticos y factores ambientales y de estilo de vida. Los factores genéticos estarían dados por cualquier mutación de los genes que regulan, ya sea los transportadores de glucosa o los receptores de insulina a nivel celular o las enzimas en las vías de acción de la insulina, que hace que esa alteración genética altere la acción de la insulina generando insulinoresistencia. Y los factores ambientales de estilo de vida, que serían sobre los cuales por ahora más podemos actuar o hacer prevención y tratamiento, serían como uno de los más importantes el exceso de peso y la obesidad, fundamentalmente la obesidad central o abdominal. La inactividad física, el sedentarismo es una causa importante de insulinoresistencia, la composición de la dieta, las dietas que son ricas en grasas, ricas en hidratos de carbono simple, muy calórica, con poco consumo de fibra, van a hacer que haya más posibilidad de que se desarrolle la resistencia a la insulina. El envejecimiento, o sea, a medida que nos vamos poniendo viejos, nuestras funciones van declinando y la acción de la insulina también se puede ver comprometida por el solo hecho del paso de los años. La acción de hormonas que supone la acción de insulina, que se llaman hormonas antiinsulares, como son los corticoides, el glucagón, la adelanina, la adrenalina, la hormona de crecimiento, o sea, cualquier situación que lleve a que haya más producción de estas hormonas o utilización con fines terapéuticos, por ejemplo, de los corticoides, puede llevar en algunos individuos a que se genere insulinoresistencia. Y por último tenemos los factores inflamatorios, que son los que han adquirido mayor importancia con el correr de los años. Se sabe que el tejido adiposo, aparte de ser un depósito importante de energía en forma de triglicéridos, es considerado también un órgano secretor y endocrino, porque se sabe que el tejido adiposo puede liberar hacia la sangre ácidos grasos libres y liberar proteínas y péptidos que van a generar acciones a distancia. Los ácidos grasos libres, cuando llegan en exceso al hígado y los músculos, van a generar, por ejemplo, en el hígado, que aumente la gluconeogénesis, que aumente la producción de VDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que es la forma que tiene el hígado de enviar hacia la sangre a los triglicéridos endógenos, y va a disminuir el metabolismo hepático de la insulina, con menor acción de esta hormona. Y en los músculos, la llegada en exceso de la grasa, de los ácidos grasos libres, va a hacer que se capte menos glucosa como fuente de energía y por lo tanto habrá una menor oxidación de glucosa en estos tejidos, y eso va a llevar a que al captarse menos glucosa y utilizarse menos puede aumentar la glucosa en sangre. Por otro lado, el tejido adiposo produce y libera proteínas y péptidos que tienen acción inmunomoduladora, como las citoquinas, que al ser producidas en el tejido adiposo se las llama adipoquinas. Hay infinidad de estas adipoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, diferentes interleuquinas, la leptina, el PAI, la proteína C reactiva, resitina. Y hay todas estas adipoquinas van a generar resistencia a la insulina y otras acciones, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Y hay una adipoquina que es la adiponectina, que esta se considera que mejora la acción de la insulina y que tendría efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, pero cuando más obesidad se tiene, cuando más grasa abdominal o grasa central se tiene, menos adiponectina se produce y se fabrican más de las otras adipoquinas que tendrían una acción perjudicial en el organismo. Si vemos con más detalles el tema de las adipoquinas, las diferentes tipos celulares que forman el tejido adiposo, o sea, los adipocitos, los fibroblastos que forman el esqueleto, el estroma del tejido adiposo, los macrófagos que se encuentran también en el tejido adiposo, a través de un factor nuclear que se llama factor nuclear kappa B, van a sintetizar adipoquinas, como vimos recién, leptina, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, el PAI1, que van a generar por sí mismos y también a través de la producción de proteínas de fase aguda, como la PCR a nivel hepático, genera esto un estado de inflamación crónica de grado leve. Es así que a los obesos, aunque no todos, pero muchos de ellos, se lo consideran que viven en un estado de inflamación permanente y que esto va a tener consecuencias sobre la salud. Las adipoquinas van a llevar a que haya disfunción endotelial, principalmente estas adipoquinas que generan disfunción endotelial, serían la leptina, la lecitina, la interleuquina 6, la PCR, el factor de necrosis tumoral alfa, y va a actuar mejorando la disfunción endotelial únicamente hasta el momento la adiponectina. La adiponectina tiene acción favorecedora de la acción de insulina y mejora la difusión endotelial con beneficios para la salud cardiovascular. ¿Cómo es que se genera la disfunción endotelial por acción de las adipoquinas? Es a través de diferentes mecanismos, por ejemplo la disminución del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador arterial que acá estaría disminuido, aumenta los radicales libres de oxígeno, aumenta la endotelina que es vasoconstrictora, aumentan proteínas de adhesión celular como las BCAM y CAM, aumenta la proteína quimiotáctica de monocitos. Ustedes saben que dentro de las células blancas de la sangre tenemos a los monocitos, estos van a ser atraídos hacia el endotelio, se van a adherir por acción de esta molécula de adhesión celular. Estos monocitos atraviesan el endotelio, en el espacio subendotelial se transforman en macrófagos, los macrófagos van a ir captando las lipoproteínas aterogénicas como el colesterol LDL y esto va a generar las células espumosas que después forman estilas grasas, esto se cubre por una capa fibrosa y así se genera la tan temida placa de ateroma. Entonces las adipoquinas generan una respuesta inflamatoria, generan insulinoresistencia, disfunción endotelial y un estado protrombótico que todo eso favorece la enfermedad, que aparezca la enfermedad cardiovascular. Hay dos términos que hay que tener presente en la fisiopatología de resistencia a la insulina, que es la glucolipotoxicidad, que en parte ya hemos visto. Si una persona es obesa y a su vez tiene una distribución abdominal de la grasa y que a su vez pueda tener una insulinoresistencia primaria o genética en su tejido adiposo, va a liberar hacia la sangre desde el tejido adiposo ácidos grasos libres, ácidos grasos mal esterificados,
que llegan al hígado, llegan a los músculos. En estos tejidos van a generar insulinoresistencia, se van a impedir que la insulina actúe debidamente, va a haber mayor formación de triglicéridos a nivel hepático y liberados luego a la sangre, va a haber menor captación de glucosa y mayor producción de glucosa por parte del hígado, por lo cual aumentaría la glucosa. A nivel muscular se capta menos glucosa, se utiliza más la grasa que llega desde el hígado adiposo. Así que esto de que genera el exceso de grasa sobre el hígado y los músculos produciendo insulinoresistencia se lo llama acción tóxica de grasa o lipotoxicidad. También habría una acción tóxica del exceso de glucosa en estos tejidos, impidiendo que la insulina actúe debidamente. Eso se llama glucotoxicidad. Y no solo existe la glucolipotoxicidad en cuanto a la acción de la insulina, o sea, generando insulinoresistencia, sino que también se ha visto que el exceso de grasa que pueda llegar al páncreas puede generar también una lesión pancreática, llevando a que el páncreas fabrique y libere menos insulina, o sea, que va a haber también menor secreción de insulina. Y también el exceso de glucosa sostenido en el tiempo, en lugar de estimular al páncreas para que produzca y libere insulina, puede llevar a disminuir su acción, también comprometiendo la producción de insulina pancreática. Así que tener presente estos dos términos, glucolipotoxicidad, que seguramente lo van a leer cuando repasen el tema. Bueno, aquí vemos los componentes más importantes del síndrome metabólico, síndrome de insulinoresistencia, que sería la obesidad. La obesidad es un componente y es generadora de insulinoresistencia y hiperinsulinismo, la hipertensión arterial, las alteraciones del metabolismo de óxido de carbono, o sea, la intolerancia a la glucosa, que sería el mal manejo de la glucosa después de una carga de glucosa, la glucemia en ayunas alterada, eso habla del mal manejo que hace el hígado en los niveles de glucosa, y como máxima expresión la diabetes tipo 2. Por otro lado está la glicemia heterogénica, que ahora vamos a describir, y el estado protrombótico. Existen más componentes del síndrome metabólico, como es por ejemplo alteraciones en la piel, como la acanthosis nigricans, puede haber hipertrofia de las glándulas parótidas, puede haber alteraciones a nivel de los ovarios, con formación de múltiples quistes, formando posiblemente lo que se llama síndrome de ovario poliquístico, con trastornos menstruales, trastornos de la fertilidad, puede haber alteraciones del ácido úrico, puede haber alteraciones de hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, pero estos componentes que se ven en esta diapositiva serían los más importantes. Vamos ahora a hablar con unos conceptos fundamentales de cada uno de estos componentes. La hipertensión arterial no hay duda que es uno de los componentes de este síndrome metabólico, y desde un comienzo se explicó la presencia de hipertensión arterial a partir del hiperinsulinismo. O sea, el hiperinsulinismo, actuando sobre la vía de acción de la insulina que no está en resistencia, podía generar aumento de la reabsorción renal de sodio y agua, activación del sistema nervioso simpático, disminución de la actividad de la ATPasa sodio-potasio, aumenta la actividad de la bomba de sodio y protones, aumenta la acumulación de calcio celular, estimula factores de crecimiento a nivel de vaso sanguíneo produciendo un engrosamiento de la pared, y todo esto llevaría a que haya hipertensión arterial. También se explica la hipertensión arterial por la presencia de las adipoquinas que generan disfunción endotelial, llevando a la hipertensión arterial. Ya sea por uno u otro mecanismo, no hay duda que la hipertensión puede formar parte de este cuadro del síndrome metabólico. Otro componente importante del síndrome metabólico son las alteraciones en los lípidos. Lo característico del síndrome metabólico es la glicemia heterogénica o actividad lipídica, que se caracteriza por aumento de triglicéridos, por disminución del colesterol HDL, que es el colesterol llamado bueno, y alteración de la característica física y química de las LDL, haciéndose más pequeñas y densas. Ahora vamos a dar más detalles sobre esta glicemia heterogénica. También puede haber una glicemia postprandial, o sea, un mal manejo de las grasas después de una carga oral de grasa, los valores de triglicéridos no vuelven a valores normales, no llegan nunca a valores normales, y puede haber también aumento del colesterol LDL, pero esto no es lo característico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes suelen también tener colesterol LDL aumentado. Aquí vemos con más detalle cómo es que se genera la glicemia heterogénica o actividad lipídica, que es característico del síndrome metabólico. Entonces, ante una insulinoresistencia a nivel del tejido adiposo, van a liberarse más ácidos grasos libres hacia la sangre, o sea, no va a estar la acción antilipolítica de la insulina, por eso salen hacia la circulación ácidos grasos libres, estos van a llegar al hígado, el hígado va a resterificar estos ácidos grasos formando triglicéridos, los une a una apoproteína que se llama ApoE, y así se sintetizan las VLDL, que van a estar aumentadas y van a salir hacia la circulación cargadas de triglicéridos. Normalmente, entre las VLDL y las HDL, que las HDL son ricas en colesterol, las VLDL ricas en triglicéridos, y entre las VLDL y las LDL son ricas en colesterol también, se produce un intercambio de una molécula por una molécula de colesterol y triglicéridos a través de una proteína transportadora de este de colesterol, que es la CETP. Esto hace que las VLDL entreguen triglicéridos a las HDL y LDL, y las HDL y LDL le entregan colesterol a las VLDL. Este intercambio es fisiológico para que tanto las HDL como las LDL adquieran algo de triglicéridos y así tenga más afinidad por la enzima lipasa hepática que va a degradar a estas lipoproteínas, van a utilizar su componente y así se hace el metabolismo normal de estas lipoproteínas. Cuando está en exceso la VLDL cargada de triglicéridos por esta insulinoresistencia, ese intercambio va a ser mayor, entonces las HDL van a ser más degradadas por el hígado, con lo cual baja el nivel de colesterol HDL en la sangre, y las LDL se hacen más pequeñas y más densas, o sea, se alteran sus características físicas y químicas normales, haciéndose más aterogénicas. Recuerden que las LDL por sí son aterogénicas, pero si se tornan más chicas y más densas son más aterogénicas aún, porque son más captadas por los macrófagos del espacio endotelial que van a formar las células espumosas. Otro componente del síndrome metabólico es el estado protrombótico, que puede ser explicado por el hiperinsulinismo, que genera este hiperinsulinismo, aumento del filinógeno, aumento del PAI-1, se activan macrófagos, aumenta la agregación plaquetaria, se activan factores de la coagulación, y esto lleva a que haya más posibilidades de que se formen coágulos sobre las placas de ateroma cuando aparece un accidente de placa. La placa de ateroma va fluyendo progresivamente a lo largo del tiempo las duras arterias, pero ante un accidente de placa y formación de un coágulo de plaquetas y fibrinas, esa luz que se va fluyendo, se obstruye del todo y ahí genera un evento isquémico, ya sea a nivel del miocardio, a nivel cerebral o a nivel de las arterias periféricas. También este estado protrombótico puede ser explicado por la producción del PAI-1 que se genera como adipoquina en el tejido adiposo. Ya sea por un otro mecanismo, el estado protrombótico puede ser un componente también del síndrome metabólico. Otro componente importante es la alteración del metabolismo de la glucosa. Recordemos que al haber resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo compensador va a lograr mantener a la glucemia dentro de los niveles normales. Pero
Cuando por el efecto de la lipotoxicidad, glucotoxicidad y la acción de las adipoquinas se deteriora progresivamente la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, van a aparecer diferentes alteraciones del metabolismo de la glucosa, como la intolerancia a la glucosa, la glucemia nacional alterada y, bueno, finalmente la diabetes tipo 2. Cada uno de los componentes del síndrome metabólico se consideran factores de riesgo independientes para generar disfunción endotelial, y la disfunción endotelial lleva a la aterosclerosis, y la aterosclerosis a la enfermedad cardiovascular, o sea, el infarto agudo de miocardio, la accidente cerebrovascular y la vasculopatía periférica. De ahí la gran importancia de este cuadro por el gran riesgo cardiovascular que genera. Aquí vemos, escrito en verde, la palabra microalbuminuria. La microalbuminuria es la excreción aumentada de albúmina a nivel renal, que no solo marca una nefropatía incipiente, sino que también es marcador de disfunción endotelial. Por lo tanto, la microalbuminuria también es un componente más del síndrome metabólico. Como dijimos recién, la resistencia a la insulina que lleva al síndrome metabólico es generador de enfermedad cardiovascular. Se considera aproximadamente que aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico o alguno de sus componentes tendrían 2 a 6 veces más frecuencia de enfermedad cardiovascular en relación a aquellos que no tienen síndrome metabólico. Por eso es un tema importante, muy importante para la salud pública, porque si tenemos en cuenta que se calcula que la población adulta podría tener a nivel mundial una prevalencia de este cuadro, este síndrome metabólico, del 24-25% de la población, y que este porcentaje va aumentando con el correr de los años, siendo alrededor del 40% de prevalencia en los mayores de 60 años, y si esto a su vez generador de enfermedad cardiovascular, tiene gran peso en la salud pública. Así que es importante este tema, conocerlo, poder hacer prevención y poder hacer tratamiento una vez que se instaló. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica en la práctica diaria el síndrome metabólico. Existen diferentes definiciones del síndrome metabólico, aquí tienen 3 de las más conocidas, se parecen entre sí, pero tienen algunos elementos que la diferencian, y uno en realidad puede elegir cualquiera de ellas para poder hacer el diagnóstico de acuerdo a lo que uno siente más cómodo, de acuerdo a lo que en cada servicio o cada unidad prefieran elegir. Si vamos viendo la primera definición de la OMS, esa surgió en el año 1999, según la OMS, para definir síndrome metabólico tenía que estar siempre presente o una diabetes tipo 2, o una intolerancia a la glucosa, o una glucemia nacional alterada, o una glucemia normal pero con un OMA alterado. El OMA es una fórmula matemática que determina la presencia de insulinoresistencia, que sería dosar la insulina en ayunas, en 1000 unidades internacionales por mililitro, multiplicarla por la glucemia en ayunas, en milimoles por litro, y dividirlo por una constante, que es 22,5. Cuando esa cuenta da menos de 2, es poco probable que haya insulinoresistencia. Si da más de 3, hay alta chance de que el paciente tenga insulinoresistencia, y entre 2 y 3 sería un estado borderline, donde podría haber o no insulinoresistencia. A estas alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono se le tienen que sumar 2 o más alteraciones, como es la hipertensión arterial, la dislipidemia heterogénica, la obesidad o la presencia de microalbuminuria. Y así podemos hacer diagnóstico de síndrome metabólico. Tenemos otra clasificación, que es la del ATP3. El ATP es el panel de tratamiento de adultos de la dislipidemia, que forma parte de un programa contra el colesterol de los Estados Unidos. El último ATP, que fue escrito en el 2001 y después actualizado en el 2004, definía el síndrome metabólico como la presencia de 3 o más de los siguientes determinantes de riesgo, que serían la obesidad abdominal, medida por la circunferencia de la cintura, más de 88 centímetros en la mujer, más de 102 centímetros en el hombre, los triglicéridos elevados, mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, el colesterol HDL bajo, en el hombre menor de 40 miligramos por decilitro, en la mujer menor de 50 miligramos por decilitro, la tensión arterial mayor o igual a 185 milímetros de mercurio, y la glucemia nacional mayor o igual a 110. Así que en esta clasificación, a diferencia de la OMS, de los 5 componentes, con 3 cualquiera de ellos se puede hacer diagnóstico. Otra clasificación también utilizada es la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, que fue establecida en el año 2005, esta clasificación, considerando que para ver síndrome metabólico sí o sí tenía que haber obesidad central, marcada por una cintura en el hombre mayor o igual a 94 centímetros, en la mujer mayor o igual a 80 centímetros, más 2 o más de los siguientes criterios: los triglicéridos aumentados, el colesterol HDL bajo, la tensión arterial en cifras mayores o igual a 185, o una glucemia nacional mayor o igual a 100, o la presencia de diabetes tipo 2. En caso de que los valores de triglicéridos, colesterol o presión arterial fueran normales, pero el paciente estuviera bajo tratamiento, se considera también como si estuvieran en valores alterados. Esta es otra clasificación donde le da más peso a la obesidad. La OMS le da más peso a la alteración de hidratos de carbono, y la TPT considera todos los factores por igual. Existen otras clasificaciones, que de hecho ustedes las tienen en las guías de grado, que animó la cátedra de nutrición en el año 2015. O sea, ahí lo pueden leer. Y como para terminar dentro del tema de las clasificaciones, una de las últimas clasificaciones de síndrome metabólico es la que se llama Normalización del Síndrome Metabólico del año 2009, donde interviene gente de la IDF, de la Asociación Americana de Cardiología, de la TP3, y establece el diagnóstico con la presencia de 3 o más de estos 5 criterios, donde está presente el aumento de circunferencia nominal, que va a variar de acuerdo a cada población, a cada país. En Argentina adoptamos lo que dice la ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, considerando que sería criterio diagnóstico de síndrome metabólico cuando el hombre tiene una cintura mayor o igual a 94 centímetros y la mujer mayor o igual a 87 centímetros, los triglicéridos elevados, el colesterol HDL bajo tanto en el hombre como en la mujer, las cifras de tensión arterial mayor o igual a 130-85, o glucemia nacional mayor o igual a 100. Te diría que uno puede adoptar cualquiera de estas clasificaciones para poder llevarlo a la práctica y permitiendo en minutos poder determinar que si un paciente tiene chance o no de tener un síndrome metabólico. Para la prevención del síndrome metabólico y para su tratamiento hay que tener en cuenta que hay un tratamiento de primera línea, que es lo que nosotros llamamos los cambios terapéuticos del estilo de vida, y que llevarían esos cambios a mejorar el control del peso corporal y aumentar la actividad física. Se sabe que si uno logra bajar el peso corporal y aumentamos la actividad física, va a disminuir la resistencia a la insulina, disminuye el nivel de insulina plasmática, y con esto mejora cada uno de los componentes del síndrome metabólico. Para el control de peso corporal podemos indicar planes de alimentación, disminuyendo el consumo diario de calorías, disminuyendo la cantidad de grasas saturadas y ácidos grasos trans, consumiendo menos hidratos de carbono simple, menos azúcares, aumentando el consumo de fibras. Sumamos a esto la actividad física, la terapia de la conducta, que puede ser psicoterapia individual o tratamientos de grupos de autoayuda, la farmacoterapia, como es el uso del Orlistat, la glutida, la fentanila, o la combinación de naltrexona y ibupropión. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico con las llamadas cirugías bariátricas, que pueden ser malabsortivas, restrictivas, pueden ser mixtas, hay diferentes técnicas. Todo este tratamiento del control de peso lo van a ver más específicamente en la clase de obesidad.
Por otro lado, la actividad física es fundamental en todo esto. Debe ser programada, continua, supervisada, fundamentalmente de tipo aeróbica, pero también se le pueden sumar ejercicios de fuerza contra resistencia. Lo posible todos los días de la semana, pero al menos 30 minutos por día, 5 días por semana, que sería 150 minutos sumados a lo largo de la semana, de intensidad moderada. Y es importante aumentar la actividad de la vida diaria, como hacer caminar más, subir y bajar más escaleras, utilizar menos vehículos o transporte público. Esto no nos va a transformar en un atleta, pero sin duda va a mejorar nuestra calidad de vida y va a mejorar nuestra salud. Y a su vez, cada componente del síndrome metabólico puede tener su terapia nutricional específica y su tratamiento farmacológico específico. La hipertensión tiene su tratamiento, la glicemia tiene su tratamiento, el estado protrombótico. Así que, como ven, un paciente que tiene síndrome metabólico tiene que estar sometido a un riguroso tratamiento, utilización de varios fármacos, lo cual es un peso económico para el paciente y para la salud pública en general. Con respecto a los fármacos que pueden mejorar la resistencia a insulina, había dos grupos fundamentales que son las bivonidas y las tiazolidinolionas. Dentro de las bivonidas tenemos la metformina y dentro de las tiazolidinolionas a la pioglitazona. Estos son fármacos que ya lo van a ver en la clase de hipoglucemiantes orales para el tratamiento de la diabetes, pero también hay estudios que han mostrado que se podían utilizar en cuadros de intolerancia a glucosa, glucemia nacional alterada, en el contexto de un síndrome metabólico. Estos fármacos se pueden utilizar como monoterapia, se pueden combinar entre sí, se puede combinar metformina con pioglitazona, y estos se pueden combinar con otros fármacos o con insulina para el tratamiento de la diabetes. De estos dos, el más utilizado es la metformina, que, como decía, se puede usar sin duda como primera elección en el tratamiento de la diabetes tipo 2, salvo que exista una contraindicación, y también, en algunos casos específicos, se podría utilizar como prevención de la diabetes tipo 2 cuando todavía no se ha instalado la diabetes en un síndrome metabólico. Igual, repito, esto lo van a ver con más detalle en la clase de hipoglucemiantes orales. Bueno, damos fin al tema del síndrome metabólico. Sepan que esto no es más que un resumen, que trata de ordenarles un poco el tema. Les recuerdo la importancia del síndrome metabólico, de su diagnóstico, de su prevención, de su tratamiento, fundamentalmente para tratar de mejorar el riesgo y la instalación de enfermedades cardiovasculares. Y para aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico pero todavía no tienen diabetes, tratando este cuadro podemos evitar el desarrollo de la diabetes tipo 2. Espero que hayan aprovechado esta clase. Buenos días, soy el doctor Santiago Rivera, médico nutricionista de la división nutrición del Hospital de Clínicas. Y vamos a comenzar con la clase de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y dentro de ellos a desarrollar especialmente las dislipidemias. Existen numerosos factores de riesgo que, cuando están presentes, pueden llevar a que se genere aterosclerosis. La aterosclerosis es la enfermedad de las arterias caracterizada por el depósito de grasa en el espacio subarterial, formando así las placas de ateromas que van construyendo paulatinamente la luz de las arterias, y esto conduce a las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, como son el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la vasculopatía periférica. Dentro de los factores de riesgo están aquellos llamados mayores, que serían las dislipidemias, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo. Y hay otros factores importantes como es la edad. Se considera que los hombres tendrían riesgo a partir de los 45 años de edad y las mujeres a partir de los 65 años. En cuanto a la raza, se dice que los individuos del sudeste asiático, los afroamericanos, podrían tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obesidad, sin duda, es otro factor de riesgo importante por sí mismo y por ser generador de otros factores de riesgo. Los factores inflamatorios, como el aumento de las proteínas selectivas, estarían vinculados a mayor riesgo cardiovascular. Factores genéticos, hay individuos que genéticamente están más predispuestos a sufrir un evento cardiovascular. La hiperhomocistinemia, que es el aumento de la homocisteína, que es el derivado de la amenaza homogeneina, y se ha visto que cuando aumenta en sangre podría también generar riesgo cardiovascular. Existen más factores de riesgo, pero estos serían los más importantes y los más prevalentes. En Argentina se vienen realizando encuestas sobre los factores de riesgo que abarca todo el país. La primera se realizó en el 2005, después la segunda en 2009, 2013 la tercera y la última en el 2018, cuyos resultados fueron publicados en el año 2019. Según estas encuestas, en Argentina, en el año 2018, el factor de riesgo más prevalente es el sedentarismo, con casi un 65% de la población sedentaria. Le seguían el exceso de peso, o sea, la suma de sobrepeso y la obesidad, con alrededor del 62% de la población, que ese porcentaje era mayor cuando se tomaron mediciones objetivas, llegando casi al 66% de la población con exceso de peso. En cuanto a la obesidad, se calcula que el 25% según la encuesta y el 32% según las medidas objetivas de la población argentina presenta obesidad, o sea, el índice de masa corporal mayor o igual a 30. En cuanto a la hipertensión arterial, se calcula que según encuesta es casi el 25% de la población, por medidas objetivas el 40% de la población argentina sufre de hipertensión arterial. Y con respecto al aumento del colesterol, se calcula que el valor del 29%, en forma de encuesta, o objetivamente más del 30%, presenta alteraciones del colesterol en la sangre. O sea, sin duda es importante la prevalencia de factores de riesgo en Argentina y es importante tener presentes estos datos como para poder actuar y mejorando estos porcentajes y evitando de la mejor manera posible el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos a desarrollar el tema de las dislipidemias. Las dislipidemias son las alteraciones del colesterol y los triglicéridos de la sangre. Tanto el colesterol como los triglicéridos son grasas o lípidos normales del organismo, pero cuando se alteran en sus valores, en más o en menos en algunos casos, resultan un riesgo para la salud. El aumento del colesterol es considerado uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esto ya hace tiempo que se viene sosteniendo, como lo demuestra este estudio, el estudio Framingham, en una publicación del año 1984 se veía que la incidencia de enfermedad arterial coronaria era prácticamente lineal con respecto a los valores de colesterol total. A mayor valor de colesterol total, mayor incidencia de enfermedad arterial coronaria. Las lipoproteínas son partículas que permiten el transporte de las grasas en la circulación. Están formadas por una fracción lipídica, que son el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos, y una fracción proteica, que son las apoproteínas o apolipoproteínas. Estas apoproteínas tienen una función estructural, o sea, forman parte de la estructura química de lipoproteínas, una función de transporte, permite solubilizar las grasas para que puedan circular en la sangre, una función de cofactor enzimático, estimulando o inhibiendo enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos, y actúan también como ligando a receptores para que estas lipoproteínas sean reconocidas por diferentes tejidos. Una forma práctica de clasificar a las lipoproteínas es de acuerdo a su componente lipídico.
Así están aquellas que son ricas en triglicéridos, como los quilomicrones y las VLDL o lipoproteínas de baja densidad, y las ricas en colesterol, las LDL o lipoproteínas de baja densidad y las HDL o lipoproteínas de alta densidad. El metabolismo de los lípidos lo podemos dividir en un ciclo exógeno y un ciclo endógeno. El ciclo exógeno comienza con lo que comemos, incorporamos con los alimentos, colesterol y triglicéridos que van a llegar al intestino, ahí se les va a unir los ácidos y sales biliares y el colesterol que se sintetiza y manda a la bilis. Con estos ácidos y sales biliares, más movimientos peristálticos del intestino, se van a formar las micelas, esto permite solubilizar las grasas para que actúen las enzimas digestivas, se digieren las grasas y se van a absorber desde la luz intestinal hacia el interior de los enterocitos. En los enterocitos se van a reestructurar los ácidos grasos formando triglicéridos, se le une colesterol, se le une fosfolípidos y una ApoB, que es la ApoB48, y así se forman los quilomicrones. Los quilomicrones desde el enterocito van a pasar a los linfáticos intestinales, luego al conducto torácico, confluente yugo-suclavio izquierdo y de ahí a la circulación general. Una vez que los quilomicrones, que transportan los triglicéridos exógenos, llegan a la sangre, son hidrolizados por una enzima que se llama lipoproteína lipasa, la LPL, estancada en los capilares de los tejidos. Esta enzima hidroliza los triglicéridos, se liberan ácido graso libre para que sean utilizados por los tejidos y quedan un resto de quilomicrones, un remanente, que es mucho más pequeño y que va a llegar al hígado para que este lo capte y utilice sus componentes. Y pasamos al ciclo endógeno, que comenzaría en el tejido adiposo visceral o abdominal, que va a liberar ácidos grasos libres hacia la sangre, llegando al hígado, el hígado los capta, va a rectificar triglicéridos, vuelve a formar triglicéridos, los une a colesterol, fosfolípidos y a una ApoB, que es la ApoB100, y así se forman las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, que desde el hígado salen hacia la sangre. Estas VLDL son hidrolizadas por la lipoproteína lipasa, la misma que actúa sobre los quilomicrones, se liberan ácidos grasos libres y así quedan remanentes de VLDL, que se llama también IDL o lipoproteínas de densidad intermedia. Parte de estas lipoproteínas van al hígado y la mayor parte se va a transformar en LDL o lipoproteínas de baja densidad, que son ricas en colesterol. Parte de estas LDL vuelve al hígado y el resto va a llevar colesterol al tejido periférico, donde va a ser utilizado para sintetizar membranas celulares, hormonas esteroides, vitamina D. De una parte de estas LDL, que se calcula alrededor del 15% del total de las LDL, va a llevar colesterol al espacio subendoterial y va a contribuir a que se forman las placas de ateroma. Esta parte negativa de las LDL hace que lo llamemos colesterol malo. Colesterol LDL es colesterol aterogénico. Por otro lado tenemos a las HDL, lipoproteínas de alta densidad, que se forman en el hígado y que van a barrer el colesterol sobrante de la periferia para sacar el colesterol que se encuentra en el espacio subendoterial y lo van a transportar al hígado en un transporte reverso, generando una acción antieterogénica. Por este transporte reverso, por este barrido del colesterol que hacen de las arterias, y porque también tiene una acción antioxidante y contribuye a disminuir también el riesgo cardiovascular. Aquí vemos ampliado el transporte reverso del colesterol, que se iniciaría en el hígado con la síntesis de las HDL nacientes. Estas HDL nacientes van a captar colesterol de los tejidos periféricos. Recuerden que el colesterol, para quedar en un tejido aislado, tiene que estar electrificado, y para moverse de un lado al otro tiene que estar libre. Entonces sale el colesterol libre, lo capta las HDL, quedan en la periferia. Después el colesterol libre va a electrificarse con un ácido graso hacia la acción de la LCAT, que es la lecitina colesterol transferasa, y así el colesterol ya electrificado se va a introducir en el núcleo, en el centro de la HDL, que se sigue cargando el colesterol, así forma la HDL3, luego la HD2. La HDL2 sería la que más cargada está en colesterol, en la más antieterogénica, y posteriormente a esto se produce un intercambio fisiológico entre las VLDL ricas en triglicéridos y las LDL y HDL ricas en colesterol. Y en este intercambio, las VLDL cede a las HDL y LDL una partícula de triglicéridos y establece en la VLDL una partícula de colesterol esterificado. Este intercambio se hace gracias a un transportador, que es el CETP, proteína transportadora de este colesterol. Este intercambio es necesario para que las LDL y las HDL se carguen algo de triglicéridos y así van a tener más afinidad por la lipasa hepática, otra enzima del metabolismo lipídico que se encuentra en el hígado y que va a permitir degradar las LDL y HDL y captar sus componentes. Con esto terminaría en forma más precisa, más ampliada, el transporte reverso del colesterol. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación de las dislipemias o dislipidemias. Hay diferentes clasificaciones, una de ellas según el perfil lipídico, que es lo que vemos en el análisis que el paciente trae a la consulta, y de acuerdo a ese resultado podemos tener solamente aumento del colesterol total o colesterol LDL, que sería el colesterol aislada, solamente aumento de triglicéridos, hipertriglicemia aislada, puede estar aumentada ambas facciones, o sea, el colesterol y los triglicéridos, eso sería una dislipemia mixta, y podría solamente encontrarse un colesterol HDL bajo. Otra clasificación de las dislipidemias de acuerdo al origen. Según el origen pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las de causa genética o familiar, se caracterizan porque además del paciente aparecen en más de un familiar, en los padres, los hermanos, en hijos. Los valores de colesterol y triglicéridos suelen ser muy elevados, duplicando, triplicando o aumentando mucho más de el valor normal de colesterol y triglicéridos. Suelen presentar manifestaciones clínicas específicas que vamos a ver. Y de estas dislipemias primarias, la más frecuente es la dislipemia y hiperlipemia combinada familiar. Hay otras dislipemias primarias, como se ve en este cuadro, en las que predomina el colesterol, como la hipercolesteremia familiar, que puede ser homoheterozigota, la hipercolesteremia poligénicas y otras alteraciones genéticas por aumento del colesterol, las hipertrigliceriemias primarias, de diferentes tipos, y por último, las alteraciones genéticas que llevan a que el colesterol HDL esté en valores muy bajos. El otro grupo de dislipemias según el origen son las secundarias, que aparecen como consecuencia de otra patología o de un hábito o del uso de fármacos, como puede ser secundaria a la diabetes mellitus, al hipotiroidismo, a la obesidad, al alcoholismo, a la insuficiencia renal, al uso de fármacos como son los antirretrovirales para el tratamiento del HIV, los anticonceptivos orales, los beta-bloqueantes, los corticoides y otros fármacos más. En un mismo paciente puede haber una dislipemia primaria, una dislipemia secundaria adquirida y que hace que se ponga más de manifiesto la alteración primaria. Hay otra clasificación, que de acuerdo al lipidómetro forético, es la clasificación de Frederickson-Home, que se basa en un método de laboratorio en el que se deposita una gota de suero en gel de agarrosa y se hace pasar una corriente eléctrica y así se van desplazando las diferentes lipoproteínas. Aquí podemos ver cómo es esta clasificación. En la parte superior vemos lo que es un lipidograma normal, donde el punto de siembra del suelo no tendría que verse nada, y después aparece una banda beta que corresponde a las LDL y una banda alfa que corresponde a las HDL. Eso sería lo normal. Y después tenemos 6 posibilidades de alteraciones, que se llaman fenotipos, son el fenotipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. El fenotipo 1 se caracteriza por la presencia de quilomicrones en el punto de siembra, esa es la hiperquilomicronemia familiar, de causa genética, se llama también hipertriglicemia exógena. Después tenemos la tipo 2A, donde lo que predomina es el aumento de colesterol, el colesterol LDL, la 2B, donde tenemos aumento de colesterol LDL y también de triglicéridos por el aumento de las LDL, se aumenta la banda pre-beta. Después tenemos la tipo 3, donde aparece una banda beta ancha, es la disbeta-lipoproteinemia, es una dislipemia genética, donde está aumentado tanto el colesterol como los triglicéridos. Después
Después sigue el fenotipo 4, donde está aumentada la banda pre-beta, correspondiente a la VLL, es una hipertrigliceridemia endógena por aumento de VLL y triglicéridos. Y finalmente el fenotipo 5, donde va a haber una hipertrigliceridemia tanto por el aumento de kilomicrones como el aumento de la VLL. Esta no es muy común de ver, pero puede aparecer en diabéticos, mal controlados, en obesos o síndrome metabólico. Sin duda, de todos estos 6 fenotipos, los más frecuentes son el 2A, el 2B y el fenotipo 4. Con respecto al diagnóstico de la dislipidemia, tenemos que tener presente que se debe solicitar el perfil lipídico completo, que se debería medir en ayunas, con un ayuno de 12 horas. Ese perfil lipídico completo abarca el colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Cuando el laboratorio no puede medir por un método bioquímico el colesterol LDL, se puede calcular a través de la fórmula de Friedwald, que sería colesterol LDL es igual al colesterol total menos la suma del colesterol HDL más los triglicéridos dividido 5. Esta fórmula resulta más fiel cuando los valores de triglicéridos son normales, o sea, están por debajo de 150 miligramos por decilitro, y no se debería utilizar cuando los triglicéridos están muy altos en valores de 400 miligramos o más. Siguiendo con el diagnóstico, si los triglicéridos están elevados, se debe solicitar un lipidograma electroforético, que es lo que vimos recién de la clasificación de Fredrickson. Y también se puede evaluar el aspecto del suero. Y como vemos aquí, primero hay una evaluación al momento de la extracción, separando los elementos por de la sangre y la vía del suero. Y este suero puede ser transparente o puede ser turbio, lechoso, fluorescente. Si es transparente es porque la persona está normal, los líquidos son normales, o puede haber un exceso de colesterol, LDL, que no altera el aspecto del suero. Y por otro lado, el suero puede ser turbio, lechoso, fluorescente, y esto será por el aumento de los triglicéridos, que puede ser por aumento de kilomicrones, por aumento de LDL o por aumento de ambos componentes. Entonces a ese tubo de ensayo se lo deja en el refrigerador alrededor de 24 horas, y al otro día se lo vuelve a observar, y así tenemos 3 posibilidades. A la izquierda vemos que el suero sigue transparente, sigue lechoso, turbio, homogéneo. Eso se da porque los triglicéridos están aumentados a expensas de la LDL. Del lado derecho vemos que hay una capita de grasa y el resto del suero es transparente. Esa capa de grasa corresponde a los kilomicrones. Y en el medio vemos que hay una capa de grasa más un suero lechoso, turbio, fluorescente. Eso es, entre triglicéridos por kilomicrones y por LDL. El tubo de la izquierda representaría a una dislipidemia tipo 4, aumento de LDL, el tubo de la derecha representa a una dislipidemia tipo 1, una hiperkilomicronemia, y el tubo del centro refleja lo que es una dislipidemia tipo 5, aumento de kilomicrones y aumento de LDL. Aquí vemos una foto de dos tubos con uno con un suelo transparente, el de la derecha que sería normal, y el de la izquierda es un suelo turbio, lechoso o fluorescente por aumento de triglicéridos. Siguiendo con el diagnóstico, que es importante solicitar un dosaje de TSH y T4 libre para descartar la presencia de un hipotiroidismo subclínico generador de una dislipidemia secundaria. Si no tratamos el hipotiroidismo, no vamos a mejorar la dislipidemia secundaria. Se necesitan al menos 2 valores sucesivos alterados del perfil lipídico para confirmar el diagnóstico de una dislipidemia. Es importante esperar 1 a 3 meses para solicitar el perfil lipídico luego de una situación de estrés, como puede ser un infarto agudo miocardio, una cirugía mayor, traumatismo severo, quemaduras graves, cuadro de sepsis, porque esta situación de estrés puede alterar el perfil lipídico y no reflejar lo que el paciente tenía antes de esta situación. Uno puede preguntarse si las dislipidemias son consideradas factores de riesgo mayores para generar enfermedad cardiovascular, ¿cómo no vamos a solicitar un perfil lipídico en un individuo que sufre un infarto de miocardio? En este caso, si uno solicita el perfil lipídico dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el infarto, este valor lo que puede reflejar lo que el paciente traía hasta ese momento. Si uno lo pide después de ese tiempo, los valores pueden estar alterados por la situación de estrés y no reflejan lo que el paciente tenía. Aquí vemos los valores de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos de acuerdo a lo que ha clasificado el ATP-3, que es el panel de tratamiento de adultos de colesterol, que forma parte del programa de lucha contra el colesterol de los Estados Unidos. Esto se hizo en el 2001 y después se realizó en el 2004. Estos valores siguen vigentes y aparecen en los informes de laboratorio como valores de referencia. En el diagnóstico de las dislipidemias también se pueden utilizar diferentes índices, llamados índices heterogénicos, como pueden ver aquí. De todos estos índices, el más fiel sería el índice de Castelli, que es el primero, que es la relación colesterol total dividido colesterol HDL, que cuando da más de 4,5 marcaría mayor riesgo cardiovascular. Después se pueden medir la lipoproteínas A, la 1, la 2, que son las lipoproteínas estructurales más importantes de las HDL. Se puede determinar la apoproteína B, la B100, como marcador también de riesgo cardiovascular, relacionar la APO1 de las HDL con la APOB de la LDL, medir la LPA pequeña, que cuando sus valores son mayores de 30 miligramos por decilitro marcaría más riesgo cardiovascular, y se puede también medir o calcular con una fórmula la presencia de LDL pequeñas y altas. Con respecto a las manifestaciones clínicas específicas de las dislipidemias, podemos tener aquellas que están dadas por aumento del colesterol y las otras dadas por aumento de triglicéridos. Dentro del aumento del colesterol tenemos el santelano, los santomas luminosos, santoma palmar, santoma tuberoso, arcotorneal, y por aumento de triglicéridos, santoma eruptivo y la lipemia retinal. Aquí podemos ver en la foto la presencia del santelano, santomas planos, que son esas pápulas amarillentas que aparecen en este caso en los ojos y en ambos párpados, pero puede ser que sea en uno u otro ojo y puede ser en uno solo de los párpados o en los dos. Esto es característico del aumento del colesterol. Aquí tenemos un arco corneal, que es el perímetro clarito que se ve alrededor de la córnea, o alrededor del iris, que por el depósito de colesterol a nivel corneal, que se puede ver en gente anciana, que en este caso se llama arco senil, pero se aparece en alguien joven. Esto nos hace sospechar aumento del colesterol. Aquí vemos los santomas teninosos, que son engrosamientos, en este caso de los tendones de Aquiles, que se tornan más gruesos y irregulares. Eso por el depósito de colesterol en estos tendones. Aquí vemos otros santomas teninosos, en este caso los tendones de extensores de los dedos. Aquí se ve los santomas tuberosos, que son esos nodulones que se forman, en este caso en el subcutáneo, en la región del codo. Acá vemos santomas palmares, que pueden ser como la imagen de la izquierda, que son pápulas en las palmas de las manos, o pueden ser que las líneas de las manos se noten más marcadas, más amarillentas, y esto es característico de la dislipidemia tipo 3 o de la banda beta ancha, que vimos por primera clasificación según el epidograma antifolítico. Aquí ya pasamos a aumento de triglicéridos. Estos son santomas eruptivos, son como un sarpullido que aparece con pequeños granitos cargados de grasa, y esto es típico del aumento de triglicéridos. Por último, tenemos la lipemia retinal, que es una coloración anaranjada del fondo de ojo, porque se ven las pequeñas arterias del fondo de ojo cargadas de triglicéridos.
Otras manifestaciones clínicas que pueden aparecer es por la generación de la aterosclerosis, con disminución de pulso, presencia de soplo. En el caso de las hipertrigliceridemias puede aparecer rotura abdominal, hepatoesplenomegalia, como en el caso de un hígado graso, una simple herida de grasa, y por aumento de triglicéridos, cuando suben a valores mayor de 1000, puede haber una pancreatitis aguda. Se debe investigar el perfil lipídico en toda persona de 20 o más años de edad, periódicamente, cada 2 o 3 años, según el riesgo que pueda tener cada persona, puede ser más frecuentemente en edad por años en pacientes de alto riesgo cardiovascular. En menores de 20 años se debería solicitar un perfil lipídico cuando tiene antecedentes de padres con aumento de colesterol, valores mayor igual a 240 mg por decilitro, o historia familiar positiva de enfermedad cardiovascular prematura en padres o abuelos, o presencia de otros factores de riesgo. El perfil lipídico que está vinculado al riesgo cardiovascular está dado principalmente por el aumento del colesterol LDL, por el colesterol HDL bajo y la presencia de una dislipidemia heterogénica, que es aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL y formación de pequeñas y densas, que esta dislipidemia heterogénica es característica del síndrome metabólico. De todas estas alteraciones, sigue considerándose la más importante el aumento del colesterol, y es sobre lo cual tenemos que focalizar al momento de tratar a un paciente con una dislipidemia. En el caso de que el paciente tuviera un aumento importante de triglicéridos, o sea, valores de 500 miligramos o más, ahí desviamos la atención hacia el control de los triglicéridos para evitar que se genere una pancreatitis. Una vez que esto está controlado, nos focalizamos nuevamente en el colesterol LDL, porque hasta el momento toda la evidencia marca que lo que más va a disminuir el riesgo cardiovascular es el descenso del colesterol LDL. Ahora vamos a comenzar con el tratamiento de la dislipidemia. Cuando nos encontramos con un paciente que tiene alterado su perfil lipídico, lo primero que hay que hacer es confirmar la alteración de dicho perfil lipídico. Luego hay que evaluar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Hay que ubicar al paciente en la categoría de riesgo cardiovascular que presenta. Se debe valorar la presencia de la dislipidemia secundaria. Y luego hay que implementar el tratamiento. El tratamiento se basa, por un lado, en los cambios terapéuticos del estilo de vida, que sería la disminución del consumo de grasas saturadas, transiciones y colesterol, descenso del peso, aumento de la actividad física y combatir el tabaquismo en el caso de los fumadores. Cuando con esto no es suficiente, o en el caso de los pacientes de alto riesgo cardiovascular, muy alto riesgo cardiovascular, hay que implementar el tratamiento farmacológico que se le suma a los cambios terapéuticos del estilo de vida, y por lo que se sabe hasta el momento, este tratamiento farmacológico, cuando se decide instalarlo, generalmente es por largo tiempo o de por vida. Han surgido diferentes guías para el tratamiento de las dislipidemias. Una de las más utilizadas era la guía de la TP3, que se publicó en el 2001 y luego se actualizó en el 2004. Eran unas guías muy prácticas, de las que más estamos acostumbrados a utilizar, pero después pasaron a estar desactualizadas, y así que en 2013 aparece una guía en Estados Unidos del Colegio Americano de Cardiología, de la Asociación Americana de Cardiología, donde básicamente establece 4 categorías de alto riesgo cardiovascular, que sería la enfermedad clínica cardiovascular aterosclerótica establecida, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, con edades de 40 a 75 años de edad, los no diabéticos, con edades también de 45 a 75 años de edad, y colesteroles LDL mayor o igual a 190, que podrían estar asociados a dislipidemias genéticas. Y en estos casos, lo que se tenía como objetivo es la intensidad del tratamiento con estatina. Si el tratamiento iba a ser de alta intensidad o de moderada a alta intensidad. En el caso de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y de los pacientes con una posible enfermedad de hipercolesterolemia severa de tipo genética, requerirían un tratamiento de estatina de alta intensidad. Y en el caso de los diabéticos y los no diabéticos que no tuvieran enfermedad coronaria cardiovascular establecida o una enfermedad genética, habría que aplicarles un score de riesgo, y de acuerdo a eso el tratamiento podría ser de alta intensidad o de moderada a alta intensidad. Estas guías en realidad no fueron muy aceptadas, y después surgieron otras guías que lograron más aceptación. Aquí vemos las guías de la Asociación Americana de Lípidos. Estas guías se parecen mucho a los ATP. Estas guías establecen categorías de riesgo, considerando el bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo, de acuerdo a la presencia de factores de riesgo y de situaciones patológicas que ubican al paciente en una determinada categoría. De acuerdo a la categoría, se tiene un objetivo a alcanzar en el tratamiento con el colesterol LDL, y un objetivo también de colesterol no HDL, que sería el colesterol que está en las LDL más la VLDL. Eso sería el colesterol aterogénico, y que el objetivo está 30 miligramos por encima del objetivo a alcanzar con el colesterol LDL. Y también esta guía establece los criterios de acuerdo a los valores de colesterol LDL y colesterol HDL para implementar el tratamiento farmacológico. Pero para ubicar al paciente en una determinada categoría, por un lado se tiene en cuenta la presencia de factores de riesgo, que estos serían el fumar cigarrillos, la hipertensión arterial, la presencia del colesterol HDL bajo, la historia familiar de enfermedad arterial coronaria prematura, que sería clínica de enfermedad arterial coronaria o muerte súbita en un familiar del primer grado hombre menor de 55 años, o del primer grado mujer menor de 65 años, y la edad, en el caso del hombre mayor o igual a 45 años y la mujer mayor o igual a 55 años. Estos 5 factores de riesgo se tienen en cuenta para ver si están o no presentes, y de acuerdo a eso, si tiene 0 un factor, será de bajo riesgo, 2 factores de moderado riesgo, 3 factores de alto riesgo. Y se tiene en cuenta también, para poder ubicar al paciente en las categorías, la presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si está presente, se lo ubicaríamos al paciente en muy alto riesgo. Y enfermedad cardiovascular aterosclerótica incluye al infarto agudo de miocardio, el infarto silente o la isquemia miocárdica, la angina de pecho estable e inestable, y procedimiento coronario como angioplastia o bypass quirúrgico. Y hay equivalente de riesgo de enfermedad arterial coronaria, que sería la enfermedad arterial periférica, el aneurisma de aorta abdominal, la enfermedad arterial carotidia asintomática, manifestado por un TIA o por un accidente cerebrovascular, el carotidio, o asintomática pero con una obstrucción de mayor del 50% de la luz arterial, según angiografía o ultrasonido. En los objetivos en estos casos serían las 3 primeras categorías. El colesterol LDL alcanzar ideal sería menor de 100, y en la categoría de muy alto riesgo se habla de alcanzar un colesterol LDL menor de 70 miligramos por decilitro. En cuanto al plan de alimentación para tratar el aumento del colesterol, utilizamos la llamada dieta paso 2 o dieta de los cambios terapéuticos de estilo de vida, que se caracteriza por disminuir el consumo de grasas totales, aproximadamente un 30% del valor total de grasas. Se deben disminuir los ácidos grasos saturados a 7% menos, aumentar los ácidos grasos monoinsaturados a 13% más, y mantener los ácidos grasos poliinsaturados en un 10%. Y la cantidad de colesterol a indicar por día es menos de 200 miligramos por día.
Para lograr una dieta paso 2, hay que lograr una selección de alimentos, disminuyendo la grasa de origen animal. Entonces, en el caso de las carnes, se estimula consumir pescados, aunque fueran grasos, la grasa de los pescados es una acción beneficiosa sobre el perfil lipídico, más que todo los pescados de aguas profundas, que son ricos en ácidos grasos omega 3 y contribuyen a bajar el nivel de triglicéridos y disminuir el cardiovascular. Los cortes de carne de vaca tienen que ser magros, y en pollo sin la piel. De los huevos, especialmente puede consumir la clara, aunque se dice que hasta 3 huevos enteros por semana pueden consumirse, y los lácteos conviene que sean descremados. Se debe aumentar el consumo de vegetales, de frutas, hortalizas, cereales, legumbres. Los aceites son saludables siempre y cuando no se utilicen para hacer frituras y no se utilicen preparados que tengan grasas trans. Con respecto al alcohol, lo que respecta al colesterol, se debe moderar el consumo de alcohol y se acepta en el hombre hasta 2 medidas por día y en la mujer hasta 1 medida por día. Una medida equivale, en cuanto al vino, son 140 gramos de vino, de cerveza son 340 gramos de cerveza y de whisky son 400 gramos de whisky. Eso sería lo que es una medida. Puede ser 2 para el hombre, 1 para la mujer. En el caso del aumento de los triglicéridos, en la alimentación lo implementamos de acuerdo a si los triglicéridos son exógenos o son endógenos. Si son exógenos, o sea, por aumento de kilomicrones, la dieta debe tener muy poca grasa, 0 gramos hasta 30 gramos de grasa por día, o menos del 15% del valor calórico total en grasas. Se puede utilizar ácido graso de cadena corta o mediana que no forman kilomicrones, como son el TCM, las leches carnil, LK, y hay que evitar el consumo de alcohol. En el caso de que el aumento de triglicéridos sea endógeno, o sea, por aumento del LDL, es importante controlar el peso y evitar el consumo de alcohol. Hay que seleccionar hidratos de carbono, disminuyendo el consumo de monosacáridos y hay que aumentar el consumo de grasas con omega 3. En cuanto al plan de actividad física, que forma parte de los cambios terapéuticos de estilo de vida, hay que tener en cuenta que sea programada, continua, supervisada, especialmente de tipo aeróbica, como caminata, bicicleta, trote, natación, fútbol, tenis, por lo menos 30 minutos por día de duración, todos los días de la semana que se pueda. Se dice que habría que sumar en la semana 150 minutos semanales, lo que equivaldría a 5 días de media hora cada uno, de moderada intensidad, y hay que aumentar la actividad de la vida diaria, hay que moverse más cotidianamente. A los ejercicios aeróbicos se le puede sumar ejercicios de fuerza, por la resistencia, que también contribuyen a disminuir el riesgo cardiovascular y mejorar el perfil lipídico. Dentro de la actividad física más recomendada tenemos las caminatas, que son de fácil acceso, son económicas y contribuyen sin duda a mejorar el perfil lipídico. Se dice que un individuo que haga menos de 6.000 pasos por día sería sedentario, inactivo, y para mejorar el estado de salud y tener una buena calidad de vida habría que lograr hacer más de 10.000 pasos por día, y para perder peso y mantenerlo después serían entre 12.000 y 15.000 pasos por día. Estos pasos se pueden medir, por ejemplo, a través de aplicaciones de los celulares o de los smartwatch o bandas deportivas que permiten medir a lo largo del día la cantidad de pasos que vamos sumando. Ahora pasamos al tratamiento farmacológico. Acá vemos los principales fármacos utilizados en el tratamiento de las dislipidemias. Son las estatinas como las más importantes, después los fibratos, las resinas, el ezetimibe y por último el ácido nicotínico, que ya prácticamente no se utiliza en Argentina. Aquí vamos a ver dónde es que actúan cada uno de estos fármacos. Así tenemos el ezetimibe, que disminuye la absorción de colesterol a nivel intestinal, tanto de colesterol que incorporamos con los alimentos como aquel que fabrica el hígado y manda la bilis. Después tenemos las estatinas, que son las más importantes de los fármacos para controlar las dislipidemias. Lo que hacen las estatinas es disminuir la síntesis de colesterol a nivel hepático y también tienen unos efectos extra que se llaman efectos pleiotrópicos, que llevan a estabilizar la placa de ateroma, a disminuir los efectos inflamatorios, contribuyendo a disminuir el riesgo cardiovascular, más allá del nivel de descenso de colesterol que se logre con estos fármacos. Tenemos los fibratos, que lo que hacen es especialmente disminuir los niveles de triglicéridos plasmáticos y aumentar el colesterol HDL. El ácido nicotínico, como decía, prácticamente no se usa, pero es uno de los fármacos más potentes para subir el colesterol HDL. Y por último, las resinas, que tenemos la colectinamina, que lo que hace es unirse a las sales biliares, evitando que hagan el circuito enterohepático. Entonces el hígado tiene que fabricar más sales biliares a partir del colesterol, y eso lleva a que el colesterol disminuya los niveles de sangre. Aquí vemos las 7 estatinas que se consiguen en Argentina. De todas estas, las más utilizadas son la atorvastatina y la rosuvastatina. La rosuvastatina sería la más potente de todas. Vemos en este cuadro cuál sería el tratamiento de alta intensidad. Serían aquellas dosis de estatina que logran descensos mayores igual al 50% del valor inicial del colesterol LDL, y serían de atorvastatina entre 40 y 80 miligramos y rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. Estas son las dosis utilizadas en pacientes de alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, como el caso de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y después tenemos el tratamiento de moderada intensidad, que son aquellos que logran descenso del colesterol LDL entre 30 y 50% del valor inicial. Los fibratos, que contamos que tenemos en el país, serían estos 6. Los más utilizados son el fenofibrato y el ácido fenofíbrico. Aquí vamos a ver una orientación en el tratamiento de los triglicéridos elevados. Podemos tener 3 situaciones: que los triglicéridos estén en valor de 500 o más miligramos por decilitro. Recordar que en estos casos hay que solicitar líquido metropolético o evaluar el aspecto del suelo para determinar si esos triglicéridos son una defensa de kilomicrones, LDL o de ambos componentes. El tratamiento en este caso se focaliza a evitar la aparición de la pancreatitis aguda. Entonces hay que utilizar fibratos como primera elección, y también se puede utilizar ácidos grasos omega 3, siempre y cuando los kilomicrones no estén aumentados, porque hay que evitar los ácidos grasos de cadena larga. Y también se puede usar el ácido nicotínico, pero que claro, como la calidad en ese momento no prácticamente no se usa. Si los triglicéridos están entre 200 y 499, hay que considerar el colesterol no HDL como objetivo, que está 30 miligramos por encima del colesterol LDL, y en estos casos hay que intensificar el uso de fármacos para bajar el colesterol LDL, que se indicado
claro, con ese objetivo, y si con eso no se logra bajar el nivel de triglicéridos, habría que agregarle fibratos o ácidos grasos omega 3 o ácido endotrópico. Y si los triglicéridos están entre 150 y 129 miligramos por decilitro, hay que alcanzar el objetivo de colesterol LDL como primer objetivo y intensificar los cambios terapéuticos del estilo de vida para lograr llevar a los valores normales los niveles de triglicéridos. Resumiendo el tratamiento con fármacos, podemos decir que para el colesterol elevado tenemos que utilizar las estatinas como primera elección, también el ezetimibe, las resinas con la colesterol, y se puede combinar estatinas con ezetimibe y estatinas con resinas. Para triglicéridos elevados, lo más indicado es el uso de fibratos. Para el colesterol y triglicéridos elevados, se puede combinar estatinas con fibratos y fibratos con ezetimibe. En el caso del colesterol HDL bajo, para elevarlo, se pueden utilizar los fibratos. Pero tenga presente que ya desde el año pasado, las guías han dejado de lado el objetivo de subir el colesterol HDL y sí se mantiene como objetivo principal bajar el colesterol LDL, también bajar los triglicéridos y controlar el colesterol no HDL. Hay que tener presente que los fármacos hipoglutamiantes, principalmente las estatinas y los fibratos, pueden generar efectos adversos, como son el aumento de las transaminasas, la PGO y TGP, por hepatitis medicamentosa, y el aumento de la CTK, la creatinfosfokinasa, por efectos inflamatorios sobre los músculos esqueléticos. Entonces es importante, antes de iniciar el tratamiento, medir estas enzimas y luego periódicamente, cada 6 meses o una vez por año, o si aparecen síntomas musculares como dolor muscular o debilidad muscular. En realidad, tal vez se ven menos efectos adversos con estos fármacos, son fármacos muy utilizados, pero pueden aparecer en algún momento estos efectos adversos, entonces hay que tenerlos presentes más que todo cuando se combinan estatinas con fibratos. Si persiste un aumento de 3 veces el valor máximo normal de las transaminasas o 5 veces los valores máximos de CTK, más la aparición de síntomas musculares, se recomienda bajar la dosis o discontinuar el fármaco hasta que mejoren los valores, y si realmente es necesario seguir, se vuelve a instaurar el mismo fármaco o otro diferente y se lo sigue controlando para ver la aparición de nuevos efectos adversos. Existen también otros fármacos que pueden utilizarse para mejorar el perfil lipídico, como son las fibras en su acción farmacológica, los ácidos grasos omega 3, también en forma de cápsulas conteniendo aceite de pescado o aceite de chía, el orlistat, fármaco utilizado para el tratamiento de obesidad, que también mejora el perfil lipídico, y la metformina, muy utilizada en el tratamiento de diabetes tipo 2 y también puede mejorar el perfil lipídico. Por último, quería mostrarles estos dos fármacos, que son fármacos relativamente recientes, que han surgido inicialmente para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Así tenemos el lomitapide, que es de uso oral, que tiene como efectos adversos principalmente la generación de hígado graso y esteatorrea. Y tenemos los inhibidores de la PCSK9, que son anticuerpos monoclonales, de uso inyectable subcutáneo, 1 o 2 veces al mes, que aparte puede utilizarse para la hipercolesterolemia familiares, también puede utilizarse en pacientes con enfermedad arterial de tipo arteriosclerótica, que no responden a las estatinas, o que con las estatinas más ezetimibe no logran los objetivos terapéuticos. Pueden generar como efectos adversos relaciones del ciclo de inyección, pero la principal contra que tiene estos fármacos es su alto costo, lo cual hace muy difícil la utilización en la práctica en la medicina de Argentina. Para terminar, quería comentarles que la Sociedad Argentina de Lípidos el año pasado sacó las nuevas guías sobre diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias en adultos. Son guías muy interesantes, son las más nuevas que tenemos. Se puede acceder a ellas fácilmente por internet entrando a la página de la Sociedad Argentina de Lípidos. Aquí vemos el algoritmo de tratamiento del método de colesterol, según las guías que les nombraba. Cabe destacar que ya en esta guía no se habla solo de valores de colesterol LDL alcanzar menores de 100 o menores de 70, sino también valores menores de 50 en el caso de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya establecida. También estas tablas pregonan el uso de escorias para calcular el riesgo cardiovascular a 10 años, como por ejemplo este, que es de la OMS, donde es muy útil y que está dedicado a pacientes con diabetes y sin diabetes. Aquí podemos ver el algoritmo de tratamiento de la hipertrigliceridemia según estas guías argentinas. Bueno, y así damos fin a esta charla y espero que les haya resultado de utilidad. Hipertensión arterial. Antes, cifras tensionales mayores a 140-90 definíamos hipertensión arterial, pero como hoy es una subespecialización en cardiología, ocupa simposios, congresos, tratados, merece una más completa definición. Entonces vamos a definirla como el resultado de cambios estructurales y funcionales del corazón y grandes vasos que llevan a cifras tensionales, pero en forma constante por encima de lo considerado normal. Entonces vamos a definir presión arterial normal 130-80, máxima y mínima respectivamente. Entonces vemos que observando la diapositiva, hay presión normal alta 139-89 y después los distintos grados de acuerdo a las cifras tensionales. Tenemos desde el grado 1 hasta el grado 4, que es hipertensión arterial maligna. Y vemos que la hipertensión arterial es 2 veces más frecuente en diabetes. Por ese motivo nos aconsejamos cifras tensionales menores a 130-80, que no siempre es posible llegar a esas cifras, dado que son pacientes generalmente polimedicados. Bien, la hipertensión arterial sabemos que es un daño permanente para el riñón, y la asociación entre hipertensión arterial y diabetes es el enemigo número 1 que lleva a la insuficiencia renal crónica. Es importante que conozcamos también este tipo de hipertensión arterial de guardapolvo blanco, de tipo esencial, idiopática. No hay causa conocida, lo importante es que no tiene lesión de órgano blanco. Pero debemos llegar a un perfecto diagnóstico de hipertensión arterial buscando lesión de órgano blanco que nos da el diagnóstico. Para realizar siempre un perfecto o un correcto diagnóstico, debemos conocer todo lo que ahora vamos a ver en la próxima. Y aquí observamos cómo llegamos al correcto diagnóstico de hipertensión arterial, pasando desde el miocardio, con la hipertrofia ventricular izquierda, el electrocardiograma o el ecocardiograma que lo determinan, hasta el sistema nervioso simpático con su alteración idiopática e hipertensión de guardapolvo blanco. De esa forma, llegamos al correcto diagnóstico para poder emplear todos los elementos que ahora vamos a ver de medidas higiénico-dietéticas.
Bien, una vez que tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial, vamos a tener que realizar los cambios higiénico-dietéticos fundamentales para la normalización de la presión arterial. El primero de ellos es peso corporal. Adecuar el peso corporal, combatiendo el sobrepeso y la obesidad. Es decir, si está excedido el peso, hay que llevarlo a su peso normal. El segundo punto es dieta hiposódica, fundamental para lograr que la presión arterial vaya a lo normal. Es aquella que logra un balance negativo de sodio. Y ustedes ven aquí que se clasifican de acuerdo a la cantidad de miligramos de sodio, severa, estricta, moderada y leve. Y lo habitual en la población argentina, como dice ahí, es 8 a 12 gramos, es decir, un exceso de sodio en la alimentación. 1, 2. Y esto es como nosotros debemos realizar la dieta hiposódica, cómo se realiza la dieta hiposódica, eligiendo los alimentos con bajo contenido en sodio, de acuerdo a la cantidad de sodio en su composición química, ya sea de 100 centímetros cúbicos del alimento o 100 gramos del mismo, pasando desde la leche, con 32 miligramos por ciento, hasta vemos, por ejemplo, las frutas con poco, o las frutas A o frutas B, y tenemos que prohibir todo alimento envasado o enlatado porque tiene el conservante natural benzoato de sodio. Debemos siempre leer la composición nutricional de los alimentos y el prospecto de los alimentos por su contenido en sodio, que nos va a modificar la presión arterial. Y siguiendo con los cambios higiénicos dietéticos fundamentales para la normalización de la presión arterial, tenemos el suplemento de potasio, porque refuerza el efecto antihipertensivo de la dieta baja en sodio, reforzando también la natriuresis. Luego lo sujeto con los alimentos que tienen potasio en su constitución química. Otra de las cosas que tenemos que ensayar es la dieta baja en grasas, sobre todo las tipos saturadas, y alta en fibra. Va a promover menos insulinoresistencia, menos obesidad y descenso de la presión arterial. Otra de las constantes que debemos vigilar es moderar el consumo del alcohol. Es llegar a un acuerdo de disminuir la cantidad de alcohol de la alimentación, prohibir el hábito de fumar, no moderarlo, prohibirlo porque el tabaco, la nicotina, es un hipertensor. Y por último, el ejercicio físico, siempre primero aeróbico, porque mejora la capacidad física, y evitando los ejercicios de fuerza del tren superior, porque aumentan la presión de salida de la aorta y aumentan de esta forma la presión arterial. Y con respecto al tratamiento farmacológico, diremos que los diuréticos, los primeros fármacos que fueron utilizados en la hipertensión arterial, aparecieron los diuréticos de primera elección, pero cuidado que pueden alterar el metabolismo de los hidratos de carbono y producir insulinoresistencia. Luego aparecieron la indapamida, ahorradores de potasio, y con respecto a los beta-bloqueantes vemos que son muy necesarios como prevención secundaria de infarto, agudo miocardio, la sardinia, pero pueden llevar a tener depresión e impotencia, alteran el metabolismo de los hidratos de carbono en diabetes 2 y pueden enmascarar la hipoglucemia en la diabetes tipo 1. Bien, inicio. Y siguiendo con el tratamiento farmacológico, aquí vemos todas las drogas que pueden ser utilizadas en hipertensión arterial, los antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertidora. Esto es muy importante conocer porque disminuyen la proteinuria, los IECA, para prevención en diabetes es fundamental. Aún no teniendo hipertensión arterial, todo diabético debe como prevención usar mínima dosis de un IECA. Nosotros debemos buscar siempre la menor dosis, mayor efecto, con bajo costo en el tratamiento farmacológico del. La insuficiencia renal crónica es la disminución global, lenta, progresiva y irreductible de la función renal, por todas las lesiones que atacan al riñón, llevando a la incapacidad para mantener dentro de límites normales sus funciones. Y acá, como ustedes conocen, observamos todas las funciones que tiene el riñón, desde el equilibrio ácido-base hasta el mantenimiento de la presión arterial. Vemos todas las causas que llevan a insuficiencia renal, como desde la primera glomerulonefritis hasta la diabetes, hipertensión arterial y diabetes, como antes hemos dicho, enemigos número 1 de la función renal. Toda clasificación de insuficiencia renal crónica se basa en el filtrado glomerular, es decir, en el clearance de creatinina, y podemos tener las distintas etapas, latente, compensado, descompensada, o puede ser preclínico, clínico, terminal, o con uremia o sin uremia. Son todas las formas de clasificar la insuficiencia renal en base al filtrado glomerular. Observamos en la primera etapa, la latente, insuficiencia renal crónica latente, donde solamente hay algún hallazgo de laboratorio, algún elemento de algún aumento del valor bioquímico, pero donde no hay sintomatología, debemos realizar con respecto a la dieta o terapia una dieta normal, es decir, 1 gramo por kilo de peso de proteína, además de un valor calórico total adecuado, etc. Y aquí ya comenzando a la sintomatología, en la siguiente etapa, mal llamada compensada, se le dice compensada porque hay poliuria, pero está hablando de que el riñón comienza a fallar. Aumenta la producción de nitrógeno, la urea tiene entre 50 a 100, son los valores que se manejan. Hay poliuria y postenuria, hay nicturia y el ácido úrico también se eleva. Ya comienza la constelación sintomática de la insuficiencia. En esta etapa también vamos a ver todas las intercurrencias que pueden valerse, por ejemplo, verse diarrea, hay anemia por falta de eritropoyetina, hay trastornos óseos por el calcio y el fósforo que se alteran también, y aparecen los edemas típicos de la insuficiencia renal. También en esta etapa vamos a observar todos los síntomas cardiovasculares, es decir, evidentemente se comienza a descompensar el cuadro de la suficiencia renal. La hipertensión arterial, ya en la segunda etapa comienza la hipertensión arterial, sabemos que es un daño permanente para los vasos como también para el riñón. En esta etapa también se agregan los trastornos gastrointestinales por el aumento de la urea, puede aparecer náuseas, vómitos, neuromusculares, trastornos como el prurito a nivel de la piel y algunos casos de escarcha urémica por la urea, en estos casos también se observa. Sigue el cuadro, como ustedes ven, puede aparecer pulmón urémico, la respiración entrecortada de Kussmaul. Está hablando que va bajando el bicarbonato, está cada vez más acidosis porque los buffers del organismo están descendiendo, entonces se instala con la aparición ya de la. En esta etapa es fundamental que nosotros conozcamos qué es lo que debemos realizar con respecto a la dietoterapia. En primer lugar, un valor calórico total adecuado,
Sodio, si existe poliuria, es decir, está eliminando sodio por la orina sin hipertensión arterial, vamos a dar de 4 a 6 gramos de cloruro de sodio. Ahora, si no hay poliuria y hay hipertensión arterial, entonces reducimos el sodio de la alimentación de 2 a 3 gramos de. Con respecto al potasio, si hay poliuria se incluye potasio en la alimentación, si hay oliguria se suprime. Con respecto al agua, habiendo poliuria, que es en los primeros momentos de la insuficiencia renal, 3 litros más de noche que de día. Se le informa al paciente que cada vez que se levanta a la noche para orinar, debe al volver tomar un vaso de agua y así sucesivamente reponer cada vez que orina. Con respecto, cuando ya avanza esta etapa, en la uremia, 1 litro o 1,5 litros se disminuye y en la anuria se suprime y esto lleva a un verdadero martirio, no tomar nada de agua. Dijimos que la insuficiencia renal crónica es irreductible, ¿sí? Entonces, cuando pasa el periodo, al tercer periodo terminal, el estado de uremia, el estado urémico, los aumentos son alarmantes, la urea puede estar por encima de 500, el potasio también, puede llevar a un paro cardíaco, ácido úrico muy elevado, entonces estos aumentos, como dice aquí, es alarmante, es crítico. Y esto es progresivo, disminuye el filtrado glomerular, menor excreción y producción de fosfato, más amoníaco, más acidosis, y entonces esto habla de que ha fracasado el equilibrio ácido-base, instalándose la acidosis metabólica del insuficiente renal. Y ustedes saben que dado los trastornos gastrointestinales, el neuromuscular va cursando indefectiblemente por la anuria, puede llevar al coma del paciente. Es fundamental que se desciendan las proteínas de acuerdo al descenso del filtrado glomerular. Cuando el filtrado glomerular llega a 30 mililitros minutos, entonces ya tenemos que estar en presencia de una cuota fija de proteínas, que puede ser 50 gramos de proteína, o de repente también 0,7 a 0,8 gramos por kilo de peso, y así sucesivamente se va bajando, evitando las dietas muy hipoproteicas, porque entonces entraríamos en un cuadro de desnutrición. Cuando el paciente entra en hemodiálisis, que actúa como filtrador de ese riñón, ustedes observen que el valor calórico total es prácticamente casi como normal, 35-45, y debe llevar 1 gramo por kilo de peso de proteínas, manteniendo el sodio y el potasio. Ya ustedes saben que para pasar 1000 equivalentes de sodio debemos multiplicar por 23 para lograr los miligramos, es decir, 35 por 23 el sodio y por 35 el potasio. Debemos limitar en la hemodiálisis. Siguiendo con la hemodiálisis, debemos respetar líquidos 500 centímetros cúbicos, controlando el peso y dando todas las vitaminas, hierro y todo, como dice acá, evitando las hipoglucemias. Aparentemente la insulina, a través de la membrana dialítica, no pasa bien, entonces quedaría en la sangre, habría hiperinsulinemia que puede llevar a la hipoglucemia. Entonces estar atentos para reponer glucosa en estos casos. También tenemos que tener en cuenta en la hemodiálisis los alimentos de alto contenido de potasio, como ustedes ven, debemos limitar el uso de los mismos. Como sabemos, la diálisis en diabetes. La insuficiencia renal crónica es progresiva, irreductible, cada vez filtra menos, se asocia 2 a 3 veces más con hipertensión arterial, entonces no hay que esperar a que llegue a lo último el filtrado. Tiempo antes, a veces antes de los 25, pero sí de los 15 ya puede estar incorporado en diálisis. Es decir, el paciente diabético entra generalmente en diálisis antes que los pacientes que no tienen diabetes. Hay otra forma de diálisis, que es la diálisis peritoneal, es más práctica, pero pierde proteínas. Cuidado, puede llegar a 30 gramos por semana. Entonces, generalmente la diálisis peritoneal se aumenta de 1 gramo a 1,2 gramos y a veces 1,5 gramos por kilo de peso por esta forma de pérdida de proteínas. Y la diálisis nos sirve para esperar un donante, un trasplante de ese riñón, porque la insuficiencia renal es irreductible, entonces en algún momento puede llegar el trasplante del riñón. La única forma de sobrevida. La educación alimentaria debe ser mucho tiempo antes. Aquel paciente que sabemos que va a ser trasplantado ya debe comenzar con la educación alimentaria. Tener un valor calórico total moderado, menos que lo normal, proteínas normal, 1 gramo por kilo de peso, limitemos el sodio, potasio y fósforo, el agua no más de 2,5 litros, porque todavía no sabemos cómo va a funcionar ese riñón nuevo, entonces hay que tomar los recaudos correspondientes. En el trasplante renal, ustedes saben que dan corticoides en alta dosis por rechazo, que trae todas estas alteraciones que puede llevar desde la hiperglucemia provocando diabetes, descalcifica los huesos, protección gástrica, piel cushingoide, etc. Todas esas complicaciones que nos puede traer los. Y aquí observamos que por más que haya aumento de peso, aumento de la presión arterial, predisponer a diabetes, etc., hoy hay trasplantados de más de 40, 45 años que tienen un riñón nuevo y que le ha permitido vivir todos estos años. Es decir, por más que los corticoides puedan traer todas esas alteraciones, vale la pena trasplantar un riñón por la vida del paciente. Nada más.